Harry Potter el armario bajo las escaleras 61-80. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. Tan temprano como pudo después del desayuno de la mañana siguiente, Harry salió del número 95 del callejón Diagon y caminó de regreso hacia Gringos. Llegar al banco tan temprano significaba que la mayoría de los cajeros estaban libres debido a la escasez de clientes. Escogiendo uno al azar, Harry se acercó al mostrador y se acomodó para esperar a que lo vieran. Después de casi 5 minutos, el duende finalmente dejó la pluma y levantó la cabeza para mirarlo fijamente a los ojos. ¿Sí? Preguntó el duende. Buenos días, me preguntaba si podría concertar una cita con mi gerente de cuenta, por favor, preguntó Harry. ¿Su nombre? Harry Potter, señor, respondió. Los ojos entrecerrados del duende y la breve pausa antes de llamar a un segundo duende hicieron que Harry sintiera que había hecho algo malo. Tragó saliva con dificultad al pensar que podría haber ofendido al duende de alguna manera. El profesor Binns había contado suficientes historias de terror sobre cómo los duendes trataban a los magos que los habían ofendido en las diversas guerras de duendes a lo largo de los siglos, como para asegurarse de que eso fuera algo que Harry deseaba evitar desesperadamente. Espere allí hasta que podamos concertar una cita para usted, dijo el duende, señalando un largo banco de piedra que estaba apoyado contra la pared del fondo. Gracias, señor, sonrió Harry antes de cruzar el pasillo para sentarse en la incómoda piedra pulida. Sorprendentemente, solo fue cuestión de minutos antes de que el duende más joven que se había apresurado a concertar su cita regresara. Ven conmigo. El gerente de cuentas Slipsard está disponible para atenderte ahora, instruyó el duende. Harry se levantó de un salto y se aseguró de seguir a su guía, a lo que esperaba que fueran 2 pasos respetuosos. Lo condujeron a través de una puerta estrecha a un pasillo que parecía más un túnel que cualquier otra cosa, con sus toscas paredes de piedra. La tenue luz era lo suficientemente brillante como para que Harry se diera cuenta de que, si hubiera sido adulto, habría tenido que agachar la cabeza para no golpearse con el techo bajo. Su guía se detuvo en la tercera puerta de madera que apareció y la golpeó con fuerza con el pomo de un cuchillo que había aparecido en su mano. Ven. Ordenó una voz profunda. Al abrir la puerta, el duende ladeó la cabeza y trotó de vuelta por el pasillo. Apartando la mirada de la espalda del duende que se alejaba, Harry se obligó a cruzar la puerta. Se encontró entrando en una pequeña habitación tipo cueva, del tamaño aproximado de su antiguo dormitorio en Privet Drive. Las paredes toscamente talladas a ambos lados de la habitación estaban llenas de estantes tallados en la misma roca. Numerosos cristales y pequeños objetos de plata dominaban las estanterías, aunque Harry también notó varios cuencos y cuchillos poco profundos. Tras el elegante escritorio de caoba, la pared de piedra estaba completamente oculta por estanterías llenas de libros, carpetas y archivos encuadernados en cuero. El escritorio, sin embargo, era impresionante. Ocupaba casi 3/4 partes del ancho de la habitación y parecía casi tan ancho como una cama. Sus laterales y el frente se extendían hasta el suelo en la madera roja oscura, ocultando todo lo que había detrás. 4 o 5 montones pequeños de carpetas estaban apilados cuidadosamente a ambos lados del gran papel secante verde que dominaba el centro de la mesa. Varios tinteros y plumas estaban colocados cuidadosamente sobre el escritorio, listos para usar. Pero fue el duende sentado detrás del escritorio lo que realmente llamó la atención de Harry. Como todos los duendes, era mucho más bajo que Harry, con penetrantes ojos negros que parecían mirarlo no solo a él, sino a través de él, como si estuvieran midiendo su propio valor. Mechones de pelo gris oscuro le brotaban de sus largas orejas y también, notó Harry, de su gran nariz. Sus largos dedos estaban entrelazados frente a él mientras esperaba a que Harry se acercara. Cierre la puerta detrás de usted, señor Potter, y tome asiento, ordenó el duende, señalando una de las 2 sillas frente a su escritorio. Mi nombre es Slipsard, continuó una vez que Harry estuvo sentado, y he sido el gerente de cuentas de Potter durante los últimos 43 años. Encantado de conocerlo, señor Slipsard, dijo Harry, levantándose ligeramente para que su mano extendida pudiera alcanzar el otro lado del escritorio. Slipsard ladeó ligeramente la cabeza y pareció desconcertado mientras estrechaba la mano que le ofrecía Harry. ¿Puedo asumir correctamente que tienes algunas preguntas sobre tus finanzas? Preguntó Slipsard. Harry asintió mientras sacaba la carta de su padre y la carpeta que la acompañaba de su capa. Encontré esto ayer en mi bóveda de inversiones y esperaba que pudieras ayudarme a entenderlo todo.
Nunca antes había tenido que administrar dinero, bueno, aparte de mi bóveda de educación, pero me enteré de eso el año pasado y solo lo he visitado una vez. Slipsard tomó la carpeta y le echó un vistazo rápido antes de volver a mirar a Harry con su penetrante mirada. Todo parece estar en orden, afirmó Slipsard. Es la cartera de inversión estándar que todos los padres Potter crean para sus hijos para ayudarlos a aprender sobre finanzas e inversiones. Tiene un solo edificio reservado para su uso, junto con los fondos en la propia bóveda. El resto de estos documentos detallan las instrucciones para Gringotts en el improbable caso de que necesite la bóveda Potter principal para cubrir un desastre financiero total. No es que ningún Potter haya necesitado nunca esa cláusula. Harry suspiró y bajó la cabeza. Entonces supongo que seré el primero. Un gruñido bajo acompañado de un golpe en el escritorio hizo que Harry levantara la cabeza. No. Eso no pasará, afirmó Slipsard con énfasis. Eres un Potter y yo, tu gerente de cuentas, no permitiré que un Potter fracase. De repente, su tono se suavizó. Necesito que me digas por qué crees que fracasarás en esta tarea para que podamos trabajar para mitigar ese resultado. Como le dije, señor Slipsard, no sé nada de finanzas. Nunca he tenido que ocuparme del dinero y nadie me ha enseñado nada sobre el tema. Solo sé que cualquier decisión que tome será la equivocada. Slipsard se recostó en su silla, ladeando la cabeza mientras lo observaba. Cuanto más se prolongaba la mirada, más nervioso se ponía Harry. Finalmente, Slipsard se inclinó hacia adelante una vez más. Extendió la mano para señalar una parte específica de su escritorio antes de hablar en un idioma que Harry no entendía, antes de volver a señalar esa parte del escritorio. Conoces tus limitaciones, Harry Potter, y eso es bueno, afirmó Slipsard. Lo que tú y yo debemos hacer es tomar esas limitaciones y eliminarlas. Harry asintió, sin estar seguro de lo que Slipsard tenía en mente, pero gustándole la idea general. ¿Puedes enseñarme sobre el dinero y cómo invertir como mi papá quería? Preguntó Harry. Una vez más, esa extraña inclinación de cabeza regresó. Ciertamente, señor Potter, eso es precisamente lo que tenía en mente. Debo decir que usted es, sin duda, un mago único. Harry cerró los ojos mientras contenía un suspiro de frustración. Parecía que incluso entre los duendes, esas tonterías del niño que vivió eran comunes. No hay nada especial en mí, insistió. Solo soy Harry. No, señor Potter, usted sí que es especial, igual que su padre y el padre de él antes que él, replicó Slipsard. Me trata no solo como a un igual, sino como a alguien superior. Eso es muy inusual en un mago. Y he oído lo mismo de los magos que ha conocido. La mayoría de los magos tratan a los trasgos como poco más que algo que han pisado. Se lo agradezco. Es muy reconfortante. Un golpe en la puerta interrumpió la respuesta de Harry. Se giró y vio entrar a un duende con una pequeña pila de libros, que, ante un gesto de Slipsard, le entregó en las manos antes de salir de la habitación. Estudie estos, señor Potter, y entre ellos y yo, su comprensión de las finanzas mejorará a pasos agigantados, instruyó Slipsard. Harry miró con atención los 5 libros que tenía en las manos antes de volver a mirar a su gerente de cuentas. Muchas gracias. Slipsard asintió antes de continuar. También recibirá un informe de su situación financiera cada mes. Harry levantó bruscamente la vista de los libros una vez más. Últimamente he tenido problemas para recibir el correo. Un elfo doméstico me lo ha bloqueado. Slipsard entrecerró los ojos y emitió un siseo bajo, lo que delató el desagrado de aquel anuncio. Eso es algo que podemos solucionar. Hay un servicio postal Goblin al que recurriremos antes de que te vayas de Gringotts hoy. Ahora bien, ¿qué preguntas específicas tienes para mí sobre inversiones? De las docenas de preguntas que Harry había tenido en su mente desde que leyó por primera vez la carta de su padre, escogió la que las había dominado a todas. ¿En qué tipo de cosas debería invertir? Slipsard sonrió de tal manera que sus ojos brillaron de anticipación. Aunque la cabeza aún le daba vueltas por la conversación con Slipsard, Harry sabía que debía continuar con las tareas del día. Y, sinceramente, pensándolo bien, sentía que un rato en el mundo Muggle haciendo compras sin sentido podría ser justo lo que necesitaba. Ya tendría tiempo de sobra para pensar en herencias, culturas mágicas y tutores más tarde. Mucho más tarde. Y además, con un puñado de billetes en la nueva bolsa de dinero que Slipsard le había dado esperando a ser gastados, algunas cosas simplemente exigían ser consideradas como una prioridad más alta en ese momento.
Al pasar por el caldero chorreante hacia Charing Cross Road, se detuvo en seco, mirando fijamente el lugar donde había visto a Hermione por última vez. Negó con la cabeza al pensar que era ayer. Habían pasado tantas cosas desde entonces que parecía que habían pasado días o incluso semanas. Decididamente, cuadró los hombros, eligió una dirección al azar y comenzó a caminar. La calle Mugle estaba bastante transitada, con un flujo constante de coches, sin mencionar las decenas o quizás cientos de personas que caminaban a propósito. Por suerte, nadie se fijó en el niño con ropa vieja, desaliñada y demasiado grande. Tras caminar un par de cuadras calle abajo, Harry finalmente vio lo que buscaba: la entrada de un pequeño centro comercial. Impaciente, se movió sobre las puntas de los pies hasta que los autos se detuvieron y pudo cruzar la calle a toda velocidad. Entonces, solo fue cuestión de entrar por las puertas corredizas de vidrio. Dentro, Harry se sintió casi abrumado por las relucientes paredes de azulejos, los atractivos escaparates y los letreros iluminados. Todo a su alrededor le parecía extraño. Este no era el tipo de lugar al que la tía Petunia lo llevaría jamás. La tienda de segunda mano más antigua y oscura siempre había sido de esas que vendían todo lo que necesitaba y que no podía conseguir de Dudley después de que se le quedara pequeño o se le rompiera. Poniendo lentamente un pie delante del otro, con la cabeza girando constantemente ante cada nueva visión brillante, Harry avanzó. Al doblar la primera esquina que encontró, se encontró justo con lo que buscaba: una tienda de ropa para hombres. Parecía que habían pasado muchos días hasta que Harry finalmente escapó de la tienda y de Gemma, la servicial vendedora que había insistido en que se probara ropa tras ropa como si fuera una especie de muñeco de vestir de la vida real que había entrado a su tienda específicamente para su propio placer. A pesar de la docena de bolsas que llevaba, Harry se tomó su tiempo para regresar por Charing Cross Road hacia el caldero chorreante. Sin prisa, observó distraídamente los escaparates, maravillándose con la variedad de productos. Había pasteles y tartas, folletos de viajes y mapamundis, mochilas y tiendas plegables, revistas y libros, todos diseñados para captar su atención. Fue uno de los últimos que no solo captó su atención y lo detuvo bruscamente, sino que también lo obligó a retroceder para mirar con más atención el escaparate. Un libro grande y grueso yacía abierto en el escaparate y una palabra, un nombre en la página, atrajo su mirada hacia él: Hermione. Al ojear rápidamente la página, descubrió que formaba parte de una escena de una obra de William Shakespeare titulada El cuento de invierno. Hermione, al parecer, era uno de los personajes de la obra. Harry devoró sus líneas una y otra vez, sin entender ni una sola vez lo que intentaba decir. Las antiguas frases en inglés lo invadieron, incomprensibles. Decidiendo que la única manera de entenderlo era leyendo la obra completa, Harry tomó una decisión inmediata. Empujó la puerta con el gran cartel que anunciaba liquidación de libros usados y raros de Mchenry, y entró en la tienda. Una sola mirada a todas sus compras mugles junto a las dos bolsas llenas de todo lo que poseía que había traído de Private Drive decidió que Harry necesitaba un segundo viaje de compras, esta vez en el mundo mágico, más temprano que tarde. Así, a la segunda mañana, después de despertarse en el dormitorio que Beth Pemberton le había dado, se aventuró a gastar un montón de monedas de oro. Al salir Harry del pasillo entre la tienda 95 y el edificio de al lado, aún no había decidido a dónde ir primero. Madame Malkins, Flourish and Gloss, e Isle of Soul Emporium y la botica estaban en su lista de tiendas por visitar, junto con una media docena más. Mientras caminaba por el callejón Diagon, dejó vagar la mirada. Tiendas por todas partes lo llamaban, y una o dos incluso formaban parte de su lista mental. No fue hasta que casi llegó al final del callejón, junto a la entrada del caldero chorreante, desde donde decidió comenzar su viaje de compras de forma lógica, que finalmente se decidió. Entre la lista en la mano y la que tenía en la cabeza, sabía que tenía que empezar en la tienda de equipaje y baúles de Tannenbaum, aunque solo fuera por la esperanza de encontrar una bolsa mágica para llevar todas sus compras. Al acercarse a la tienda, Harry vio dos pilas de baúles de tamaño decreciente en la entrada, anunciando la mercancía en venta. Ignorándolos por ahora, entró. Dentro había pilas de baúles, montones de cajas y, colgando del techo, bolsas de más tamaños y estilos de los que creía posibles. ¿Puedo ayudarle, joven señor? Harry se giró y vio aparecer un rostro amable detrás del mostrador. El hombre, de aproximadamente la misma edad que Beth, llevaba las mangas arremangadas hasta los codos y un delantal azul oscuro cubría el resto de su ropa. Estoy buscando un baúl nuevo, explicó Harry. Por supuesto, señor, sonrió el hombre. ¿Busca algún estilo en particular?
¿Un baúl escolar sencillo, quizás? ¿O quizás uno con varios compartimentos? También tenemos nuestros baúles especiales para viajar o para acampar. El hombre parecía capaz de hablar eternamente sobre sus productos mientras bailaba entre las pilas, señalando y acariciando con cariño cada tipo a medida que los mostraba. ¿Podrías contarme más sobre los multicompartimentos? Preguntó Harry, interrumpiéndolo. Después de casi saltar hasta el otro extremo de la tienda, el tendero comenzó a decir su discurso sobre los baúles con varios compartimentos. Disponemos de baúles con 3, 5, 7 y 9 compartimentos. Estos baúles estándar vienen en diferentes combinaciones de compartimentos. Los compartimentos se pueden configurar de pequeños a grandes, desde múltiples compartimentos para joyas hasta compartimentos para armario, biblioteca y almacenamiento, e incluso compartimentos del tamaño de una casa de 3 habitaciones. Todo depende de sus necesidades. Por supuesto, si no tenemos uno en stock, podemos fabricarle fácilmente uno a medida. No creo que necesite una con muchos compartimentos, reflexionó Harry, no es que tenga muchas cosas. Y definitivamente no necesito una casa entera. Sin saber exactamente qué buscaba, decidió intentar lo mismo que hizo con Slipshard. Dejar que el experto hablara y tomara la mayor parte de las decisiones. ¿Qué me recomendarías? Un codo se deslizó hacia la mano izquierda del hombre mientras un dedo de su mano derecha comenzó a golpear su barbilla mientras contemplaba a Harry de la cabeza a los pies. Vas a Hogwarts, ¿verdad? Harry asintió. Entonces, obviamente, tendrás libros, ropa y material escolar. ¿Vuelas? ¿Juegas al Quidditch? Harry asintió de nuevo. Entonces, los compartimentos de almacenamiento son imprescindibles. ¿Y uno con muchos compartimentos? Allí se giró para examinar los baúles esparcidos en montones a su alrededor. Veamos. Un baúl de 3 compartimentos, con ropa, biblioteca y espacio para guardar cosas, seguro que tenemos 2 o 3 así. En poco tiempo, el vendedor sacó 2 baúles, ambos del mismo tamaño, uno de ébano profundo con cierres de plata, el otro de madera marrón intrincadamente tallada con cierres de oro. Déjame mostrarte sus características, dijo mientras se arrodillaba frente al baúl negro. Cada baúl puede tener hasta 3 firmas mágicas por seguridad. Al abrirlo normalmente, se obtiene un baúl con aspecto normal. Esto le fue mostrado, permitiendo a Harry ver el interior vacío del baúl. Es al usar estas insignias especiales que se abren los múltiples compartimentos. Empecemos por el armario. Harry observó cómo se presionaba una runa en el lateral del baúl al mismo tiempo que éste se abría. El interior del baúl estaba ahora lleno. La parte superior de un compartimento con una asa plateada y 4 runas adicionales alineadas debajo. Tras tocar cada runa, se tiraba de la manija hasta que un armario emergía del baúl a la altura de la cabeza de Harry. 2 armarios estaban diseñados para colgar ropa y otros 2 estaban equipados con media docena de cestas colgantes perfectas para guardar calcetines y ropa interior. Una vez guardado el último armario en el baúl y cerrada la tapa, se presionó una segunda runa exterior. Ahora, el compartimento de la biblioteca. Esta vez, dentro del baúl, se encontraban las tapas de 2 estanterías que se extendían longitudinalmente por el interior, cada una con un asa de plata y 4 runas. Cada estantería estaba levantada para que Harry las examinara. Calculó que cada una de las 8 estanterías, de 4 niveles de altura, podía albergar entre 60 y 80 libros. Harry solo pensó en lo celosa que se pondría Hermione si lo viera. Y por último, los armarios de almacenamiento. Al igual que los armarios, al abrir la tapa presionando la runa correcta, apareció un armario con su tirador plateado de rigor y 4 runas debajo. 2 de los armarios, una vez abiertos, tenían puertas dobles en la parte delantera que, al abrirse, revelaban un espacio lo suficientemente profundo como para guardar una escoba y todo su equipo de Quidditch. Los otros 2 armarios también tenían puertas que daban a media docena de estantes. Entre sus características adicionales se incluyen un amuleto ligero como una pluma y un amuleto que se encoge, ambos se activan al presionar las runas en la parte superior, explicó el comerciante. Se ve perfecto, exclamó Harry, con los ojos abiertos al ver el baúl. ¿Y ese baúl es exactamente igual? Más o menos, asintió el hombre, solo que, en lugar de runas, uno de los pájaros de la talla actúa como detonante. El búho para la biblioteca, el pavo real para los armarios, el pájaro jardinero para los armarios, el colibrí para el amuleto ligero como una pluma y el vencejo para el amuleto encogedor. ¿Cuánto? Preguntó Harry. Por cualquiera de estos 2, 50 galeones.
Harry asintió mirando los dos baúles una vez más, antes de asentir, decisión tomada. Me quedo con ese, afirmó, señalando el que estaba tallado y era de color marrón. Excelente, dijo el vendedor con una sonrisa. Antes de ir a buscar el manual de instrucciones para que pueda activar las medidas de seguridad, ¿necesita algo más? ¿Una mochila, quizás? Cuando Harry se giró para mirar hacia donde estaba señalando las bolsas colgantes, el vendedor continuó. Vienen con amuletos de extensión indetectables, lo que significa que pueden llevar mucho más de lo que parecen, además de amuletos ultraligeros. Solo cuestan 10 galeones cada uno. Incluso incluyó una funda para varita de muñeca gratis. Pero Harry apenas lo había oído. Sus ojos se habían fijado en dos de las docenas de bolsas que colgaban allí. Una era marrón chocolate, el mismo tono de los ojos de Hermione. La otra, un naranja suave, que recordaba a una puesta de sol y, casualmente, el color favorito de Hermione. Me gustaría esos dos, por favor, dijo señalándolos. Al salir de la tienda, con el bolsillo bastante más ligero, Harry estaba inmensamente feliz. Tenía un baúl nuevo y una mochila nueva que le facilitaría mucho moverse por el castillo cargado de libros. Y, además, había encontrado el regalo de cumpleaños de Hermione con más de un mes de antelación. Con esa compra importante ya hecha, Harry centró su atención en Madame Malkin. Esta parada, para comprar túnicas nuevas de Hogwarts, además de media docena de túnicas de diario, incluso con la ayuda de la magia, se convirtió, de alguna manera, en su parada más larga del día. Eso, por supuesto, solo superó por poco la hora que pasó deambulando por Flourish y Blotts. Aunque su lista de la escuela aún no había llegado, Harry logró encontrar media docena de libros que pensó que serían útiles para la escuela, incluyendo su propio ejemplar de Hogwarts. Una historia. Desde allí, se dirigió al boticario para reponer los ingredientes de sus pociones y al emporio del Búho de Eylops para conseguir más golosinas para Edwig. Todo lo demás fue pura diversión. La tienda de chatarra era un laberinto desenfrenado de objetos que, aunque no llegó a comprar nada, lo cautivaron con la gran variedad de objetos mágicos que existían. La tienda de bromas mágicas Gambollen Happes era una visita obligada, y compró bastantes bombas fétidas explosivas, frascos de pociones de color de piel que cambian constantemente y una pluma de insulto que pensó que podría aprovechar. Terror Tours lo detuvo en seco y lo obligó a quedarse mirando su escaparate más tiempo del que imaginaba. El escaparate incluía un enorme mapa mundi con puntos parpadeantes que representaban las comunidades mágicas de todo el mundo. En momentos aleatorios, un punto se expandía para mostrar escenas de una comunidad mágica que desconocía su existencia. Mientras observaba, vio el Tíbet, Transilvania, Wanaka en Nueva Zelanda, Salem en Estados Unidos y la comunidad aborigen del interior de Australia. Decidió que aprender sobre esto tendría mucho más sentido que sobre la historia antigua de las guerras entre gigantes y duendes de hace más de 1000 años. Esto, a su vez, le llevó a pensar que, hasta donde él sabía, Hogwarts nunca enseñaba nada sobre otras comunidades o personas mágicas, ni en el mundo, como las del mapa de Terror Tours, ni sobre duendes, elfos domésticos, centauros, vampiros y tritones. Añadiéndolo mentalmente a la lista de temas para hablar con Sharpshot, Harry continuó. Cuando terminó de investigar otras dos librerías, la tienda de camping mágico y una tienda llena de instrumentos musicales mágicos, sus pies le declararon que ya había hecho suficientes compras por ese día. Oh, ¿eso es todo lo que compraste? Creí que tenías una lista enorme de cosas que querías comprar, dijo Beth desde donde estaba acurrucada en el rincón de la ventana con un libro en las manos mientras él entraba al apartamento. Harry le sonrió mientras sostenía su mochila color chocolate. No tiene fondo y es ligera como una pluma. Hay un montón de cosas aquí. Ropa, libros, golosinas para lechuzas, hasta un baúl. ¿Tienes algunos libros? Preguntó Mickey emocionado, levantando la cabeza del sillón. ¿Cuántos? ¿Puedo leerlos? Creo que tengo una docena, respondió Harry. Puedes leerlos si quieres, pero los conseguí principalmente para ayudarme con las tareas escolares. No importa, los leeré de todos modos, declaró Mickey. Beth se rió de su hijo mientras se estiraba para alborotarle el pelo. Asegúrate de devolvérselos todos a Harry cuando termines, ¿de acuerdo? Luego, mirando a Harry, explicó la reacción de su hijo. Le encanta leer, pero no podemos comprar libros nuevos muy a menudo. Son un poco caros para nosotros. De vez en cuando nos aventuramos al mundo Muggle y compramos un par en una librería de segunda mano, pero nunca tan a menudo ni tantos como a Mickey le gustaría. Harry asintió. Parece mi mejor amiga, Hermione.
Ella tampoco tiene suficientes libros. Luego, voy a guardar esto y luego te ayudo con la cena, si quieres. Gracias, Harry, me gustaría eso, sonrió Beth. En el corto camino a su habitación, Harry se encontró pensando en una combinación de la declaración de Beth y algo que había visto el día anterior. Había algo allí, sin embargo, sus pensamientos se desvanecieron al ver el cubo hecho por duendes sobre su cama. La lechuza sobre el cubo del servicio postal Goblin emitía una suave luz blanca. Eso solo podía significar una cosa. Tenía una carta. Dejó caer su bolso al suelo y corrió por la habitación para abrir la caja. Era justo lo que Slipshard le había prometido. Toda la correspondencia dirigida a él sería redirigida a Gringos. Luego, se colocaría en un cubo a juego y se enviaría de la misma manera que un traslador a su cubo. Por una pequeña tarifa, incluso podría enviar sus propias cartas de la misma manera. Así, no solo recibiría su correo, sino que Edward también estaría a salvo. Al abrir la carta, reconoció la letra inmediatamente. Remus. Se dejó caer sobre la cama y comenzó a leer. Querido Harry, espero que estés bien y que disfrutes de tus vacaciones de verano. Hacía tiempo que no sabía de ti. Harry bajó de la escalera al segundo piso de la tienda número 95, justo debajo del apartamento de los Pemberton. La pequeña habitación podría haber sido una oficina, un almacén o incluso una parte adicional de la tienda, pero ahora mismo era un lienzo en blanco, esperando a ser utilizado de nuevo. Al otro lado de la puerta, las pilas de mesas, sillas y estanterías dificultaban el desplazamiento. A pesar de ello, Harry siguió adelante, decidido a ver la tienda en su totalidad. Finalmente, tras arrastrarse bajo la última mesa, llegó a una especie de callejón entre las pilas de muebles y el borde del entrepiso. Desde allí podía contemplar la primera planta vacía. Aparte de las capas de polvo y el mostrador a un lado, estaba vacío. Una escalera circular metálica al otro lado del mostrador le llamó la atención y se acercó lentamente. Las mesas, sillas y estanterías que pasó, aunque viejas y llenas de polvo, estaban claramente en buen estado. La alfombra, aunque desgastada en algunos puntos, parecía necesitar solo una buena limpieza. Al bajar del escalón que daba a la parte principal de la tienda, Harry notó una pequeña puerta detrás de él. Asomó la cabeza y encontró una pequeña habitación vacía. Un lavabo en una esquina indicaba que podría haber sido una sala de profesores. La luz en toda la planta era tenue, pero supuso que podría solucionarse fácilmente limpiando los grandes ventanales a ambos lados de la puerta principal. Sin nada más que ver en este nivel, Harry continuó bajando las escaleras de caracol hasta el sótano. Necesitó una rápida luminosidad para ver la amplia zona, solo un poco más pequeña que la que estaba justo encima. Esta habitación también estaba completamente vacía de muebles y, sorprendentemente, no tenía ni el más mínimo rastro de humedad o moho que Harry esperaba encontrar en una habitación subterránea fresca y oscura. Retrocediendo sobre sus pasos, regresó al piso principal y se subió al mostrador para sentarse y pensar. Esta tienda era muy parecida a su vecina, la número 93, aunque quizás un poco más pequeña. La principal diferencia radicaba en que los muebles de ambas se habían traído allí y se habían apilado en el piso superior. Con un poco de limpieza, ambas podrían estar listas para volver a operar rápidamente. Pero, a fin de cuentas, el número 93, ofrecía dos ventajas claras que él veía. Sobre todo por la aventura que su mente había concebido durante la noche, cuando se suponía que debía estar durmiendo. Pero antes de que eso sucediera, había dos conversaciones importantes que debían tener lugar. Señor Potter. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Señor Slipshard, me alegro de volver a verlo, respondió Harry, sonriendo con los labios apretados mientras hacía una ligera reverencia, con la mirada cuidadosamente bajada al suelo. Excelente, señor Potter, exclamó Slipshard. Harry levantó la vista y vio al duende detrás del escritorio sonriendo ampliamente y con sus dientes puntiagudos prominentes. La dosis justa de respeto y honor. Has aprendido bien. Gracias, señor Slipshard, sonrió Harry, apenas evitando mostrar los dientes. Tomando asiento frente al escritorio, Harry colocó su copia de El Profeta Diario en su regazo para leerla más tarde. Tengo preguntas sobre mi bóveda de educación y mi bóveda de inversiones y espero que puedan ayudarme a resolverlas, explicó Harry. Slipshard juntó sus largos dedos frente a él. Es mi deber ayudarle con sus consultas financieras, señor Potter. ¿Por dónde le gustaría empezar? Con mi bóveda educativa, creo. Probablemente sea la más rápida de las dos, respondió Harry. Un gesto de la mano indicó que debía continuar.
Me preguntaba sobre las reglas para usar los fondos de mi bóveda de educación. ¿Tiene que ser en Hogwarts? Preguntó Harry. Ya sabe la respuesta, señor Potter, respondió Slipshard. Todas las compras que hace aquí en el Callejón Diagon o en cualquier otro lugar, desde libros y ropa hasta ingredientes para pociones y más, se pagan con fondos de su bóveda educativa. De hecho, todo lo relacionado con su aprendizaje está cubierto por el fondo. Eso pensaba, respondió Harry lentamente. ¿Pero qué hay de los tutores? Seguro que los tutores estarán cubiertos por esa bóveda, señor Potter. ¿Hay alguna materia en particular en la que crea que necesita tutoría adicional? Probablemente haya un par de asignaturas en Hogwarts, respondió Harry con ironía, antes de negar con la cabeza, pero estaba pensando más en una o dos asignaturas que no se enseñan en Hogwarts. Slipshard arqueó las cejas sorprendido. ¿Qué asignaturas serían esas? Negocios, sin duda. Pero más concretamente, después de lo poco que me contaste sobre duendes y elfos domésticos, y después de algo que vi en el Callejón Diagon, me gustaría aprender más sobre las diferentes culturas y comunidades mágicas del mundo, explicó Harry. La tutela financiera es algo de lo que no tienes que preocuparte, dijo Slipshard con un gesto. Será un honor para mí darte consejos y libros adicionales para que puedas comprender mejor durante los próximos años hasta que estés listo para administrar las cuentas Potter por tu cuenta cuando seas mayor de edad. En cuanto a esa otra idea, ¿puedo preguntar qué fue lo que viste en el Callejón Diagon? Había un mapa del mundo en Terror Tours que mostraba dónde estaban todas las comunidades mágicas del mundo, explicó Harry. Crecí en un hogar muggle y ni siquiera sabía que existía la magia hasta que recibí mi carta de Hogwarts al cumplir 11 años. Y ahora estoy descubriendo cosas sobre elfos domésticos y duendes, y se supone que hay tritones en el lago negro. Supongo que ver cuánto desconocía del mundo de la magia simplemente despertó mi curiosidad. Una idea admirable, señor Potter, elogió Slipshard. Y una que debería poner en práctica. No dude en contratar tutores y que sus servicios se carguen a su cuenta, no solo en esta materia, sino en todas aquellas en las que necesite tutoría adicional. Harry asintió. ¿Cómo puedo encontrar tutores? Un anuncio en el Profeta solicitando solicitantes y sus credenciales debería ser más que suficiente, respondió Slipshard. Gracias, dijo Harry con una sonrisa, procurando no desentonar. Eso responde a tus preguntas. Slipshard asintió. ¿También indicó que tenía preguntas sobre su bóveda de inversiones? Sí, respondió Harry. He estado pensando mucho en lo que dijiste sobre las buenas inversiones. Un producto con demanda que aún no tiene salida, un producto que la gente quizá no sepa que necesita. ¿Puedo suponer que tiene en mente un producto que se encuadre en alguna de esas dos categorías? Preguntó Slipshard. De hecho, creo que he encontrado un producto que encaja en ambas categorías, sonrió Harry. Slipshard se inclinó sobre su escritorio. Me intriga, señor Potter. No sabía que pudiera ser así. En realidad, la idea se me ocurrió en el mundo muggle, explicó Harry. ¿Desea traer un negocio de tipo muggle al mundo mágico? Ambicioso, señor Potter, ambicioso. Estoy deseando saber los detalles. Oh, un concepto interesante, reflexionó el anciano junto a Harry. Básicamente, dos negocios en uno. Harry se encogió de hombros. Algo así. Nervioso, observó al anciano a su lado. Era apenas un poco más alto que Harry, con una nariz prominente, algunas canas bajo su bombín negro y unas gafas de montura metálica en la punta de la nariz. El traje gris que vestía era viejo, pero funcional. A todos los efectos, era simplemente un anciano paseando por la ciudad con su nieto. Las apariencias, por supuesto, pueden ser engañosas, especialmente cuando se trata con gente mágica. Slipshard le aseguró a Harry que el hechizo de glamour que había aplicado era completamente indetectable para los muggles y más que lo suficientemente fuerte para durar el poco tiempo que estarían fuera de Charing Cross Road. Si no recuerdo mal, cualquiera de las tiendas que tienes sería perfecta para un negocio así, comentó Slipshard. Harry simplemente asintió en señal de acuerdo, ya había llegado a esa opinión antes de poner un pie en Gringotts esa misma mañana. ¿Puedo asumir que ya tienes ideas en mente sobre cómo adquirir acciones? Dos ideas, en realidad, respondió Harry. De ahí, y de aquí. Slipshard observó en la dirección que Harry le indicó antes de fijarse en el cartel que Harry le mostraba en el Profeta. Una risa profunda precedió a una carcajada que provocó que varias personas a su alrededor los miraran con extrañeza. Esto, señor Potter, va a ser un asunto digno de admirar. Exclamó Slipshard cuando recuperó el habla. Oh, ¿quieres qué? Harry hizo una mueca ante el grito de sorpresa de Beth.
A su lado, Slipshard, con sus rasgos de duende, hizo una mueca, aferrándose las manos al regazo, en lugar de a las orejas, que era donde Harry sospechaba que querían estar. Un estruendo atronador resonó en el corto pasillo que conducía a las habitaciones y Harry se giró justo a tiempo para ver aparecer a un niño de 9 años con una fregona en la mano, con una expresión de determinación grabada en el rostro. Michael Octavius Pemberton. Espetó Beth. Baja esa fregona ahora mismo. El pobre chico patinó hasta detenerse, con la cabeza lanzándose entre los tres que estaban sentados en las tumbonas. Lentamente, el trapeador se inclinó hasta que su cabeza quedó apoyada en el suelo. Lo siento, mamá, pensé que estabas en problemas, murmuró. Beth abrió los brazos y el niño corrió a acurrucarse contra su madre. Las palabras que ella le susurraba eran demasiado bajas para que Harry las oyera. Lo siento, Harry. Lo siento, señor Slipshard, murmuró Mickey cuando se dio la vuelta. Estuviste dispuesto a luchar para proteger a tu madre, afirmó Slipshard. Una cualidad admirable que se puede templar con la edad, la experiencia y la sabiduría, jovencito. Beth jaló a su hijo hacia la silla junto a ella antes de volverse una vez más hacia el niño y el duende frente a ella. Lo siento, estoy segura de que te escuché mal. ¿Qué decías? Preguntó Beth. Quiero abrir una librería de segunda mano llena de libros muggles y mágicos y me gustaría que la dirigieras, afirmó Harry una vez más, haciendo una mueca ante la esperada explosión que estaba seguro que se avecinaba. Eso pensé que dijiste, dijo Beth con una mueca antes de negar con la cabeza. Lo siento, pero soy panadera, no una vendedora de libros. Harry le devolvió la sonrisa. Pero eso está bien, incluso es brillante. En el mundo muggle hay una tienda que es mitad cafetería y mitad librería. Eso es lo que quiero para la tienda de abajo. No hay nada igual en el mundo mágico y pensé que tú serías perfecta. Lo creas o no, Harry, entiendo perfectamente lo que describes. Soy hija de muggles, y creo que tu idea tiene potencial. No es que no le vea un montón de problemas, pero aún así tiene potencial, afirmó Beth. Pero eso no significa que crea que tienes a la persona adecuada para dirigirla. Si me lo permite, interrumpió Slipshard, el joven señor Potter me ha explicado su razonamiento. Usted, señora Pemberton, ha declarado que ve dificultades en esta iniciativa. Quizás si las analizamos juntos, podamos hacer realidad la idea del señor Potter. Ante el asentimiento de Beth, continuó. Empecemos con el componente de librerías. El señor Potter señaló acertadamente que en el callejón Diagon hay 3 librerías. Todas venden libros nuevos. De hecho, 2 de esos establecimientos son imprentas y se dedican a vender sus propios productos. No hay librerías de segunda mano en ningún lugar del mundo mágico para quienes tienen poco dinero para comprar los libros que necesitan o desean, ya sea por placer, trabajo o incluso para estudiar. En esa parte tiene razón, murmuró Beth. Tampoco hay ningún lugar donde comprar libros muggles en el mundo mágico para los nacidos de muggles o aquellos interesados en esas cosas. Lo que ha descrito es, de hecho, un vacío en los negocios mágicos que se propone llenar, continuó Slipshard. ¿Y qué hay del inventario? Preguntó Beth. Conseguir libros mágicos para vender de segunda mano no va a ser fácil. El señor Potter también ha encontrado una solución, dijo Slipshard con una amplia sonrisa. Patrimonios de personas fallecidas. Compramos las bibliotecas de los patrimonios de personas fallecidas para usarlas como inventario. De hecho, después de esta reunión, me reuniré con algunos clientes que anunciaron un patrimonio similar en el Profeta de esta mañana. Beth asintió. No es mala idea, Harry. Y, por supuesto, conseguir libros muggles sería pan comido. Es una buena idea. No digo que le pidas a la persona adecuada que lo dirija, solo que es una buena idea. Me dijiste que tú y tu marido tenían una tetería abajo, dijo Harry con cautela. Y sé que todavía hornean suficientes pasteles y otras cosas para vender, ya sea individualmente o a otras teterías. ¿No te gustaría volver a tener tu propia tetería? Me encantaría, Harry, respondió Beth, mirando la alfombra raída a sus pies. Pero hubo otras complicaciones. Complicaciones que me impidieron dirigir ese negocio. Quizás si nos dieras más detalles, podríamos resolverlos, afirmó Slipshard. Tras respirar hondo y mirar largamente a Mickey a su lado, Beth le habló en voz baja al duende. Dylan, el padre de Mickey, provenía de una familia antigua y orgullosa. Su padre, Octavius Pemberton, no estaba contento con Dylan cuando se casó conmigo, una hija de muggles, pero nos toleró. Cuando Dylan murió, Octavius no solo me repudió, sino que se dedicó a desacreditarme a mí y a la tienda.
No conseguí que nadie trabajara para mí y las facturas se acumularon rápidamente, con los intereses más altos posibles. Al final, lo único que pude hacer fue cerrar la tienda e intentar desaparecer de su vista. No lo entiendo, dijo Harry, mirando a Beth y a Slipshard. ¿Por qué habrían de repudiar a Beth? Es porque soy hija de Muggles, respondió Beth. Y para muchas familias de sangre pura como los Pemberton, los Muggles y los hijos de Muggles valen menos que la tierra que pisas. Pero eso es asqueroso. Estalló Harry, arrugando la nariz con asco. Mi familia, los Potter, no son así, ¿verdad? No, señor Potter. Los Potter siempre han ignorado con gusto las circunstancias del nacimiento de una persona, priorizando sus palabras y acciones. Los Potter siempre han sido una familia antigua y noble de lo más inusual, afirmó Slipshard. Harry dejó escapar un suspiro profundo que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Beth, ahora solo tienes que encargarte de la tienda. A todos en el callejón les encantan tus pasteles. Además, eres una buena persona y quiero que todos lo vean. El rostro de Beth se suavizó ante la intensidad de Harry. Harry, tienes una buena idea para un negocio. Odiaría que fracasara simplemente porque la dirigiera la persona equivocada. Señor Slipshard, si publicitamos la tienda como es debido, usando el nombre Potter, y aquí Harry tragó saliva, incluso esa basura del niño que vivió, ¿eso frenaría a esos idiotas que querrían que la tienda fracasara por culpa de Beth? Por supuesto, Slipshard sonrió una vez más con su sonrisa depredadora. Bien, asintió Harry. Anda, Beth, di que lo harás. Por favor. Te contrataremos ayudantes y seguro que serán hijos de Muggles como tú. Una pequeña sonrisa en las comisuras de su boca alertó a Harry sobre su respuesta momentos antes de que la hiciera oficial. Está bien, Harry, lo haré. El grito de alegría de McKay resonó por todo el apartamento mientras comenzaba a saltar por todos lados, cantando algo sobre todos los libros que leería en la tienda. Todavía tenemos que discutir su parte de las ganancias, señor Potter, anunció Slipshard. Harry descartó eso con un gesto. Si me das 3 favores, tú y Beth pueden arreglar el resto de los detalles juntas sin mí. Un gesto con la mano del duende le indicó que debía continuar. Primero, me gustaría que me enviaran 3 libros como parte de mis ganancias el primer día de cada mes. No importa cuáles sean. Pueden ser mágicos o muggles. Beth decide. Segundo, me gustaría un cartel especial detrás del mostrador que tenga que ver con el nombre de la tienda. De hecho, el nombre de la tienda es el tercer favor. Me gustaría ser yo quien le ponga el nombre. Beth se rió al ver la expresión de entusiasmo en el rostro del chico. Todos parecen más que justos, Harry. Supongo que ya tienes en mente el nombre de la tienda, ¿no? El ansioso asentimiento de Harry les dijo a todos que cualquiera que fuese el nombre, pensaba que era perfecto. Simplemente arroja el polvo al fuego, entra y di claramente tu destino, en este caso, el Ministerio de Magia, y estarás allí en un santiamén, explicó el viejo Tom, el posadero del caldero chorreante. Harry miró al hombre desgarbado con una expresión de duda en su rostro. No te preocupes, señor Potter, rió Tom, cientos de personas lo hacen a diario. Es mejor que ir caminando a todas partes, tomar el autobús noctámbulo o incluso uno de esos coches muggles. Créeme. Un consejo. Mantén los codos pegados al cuerpo, no querrás chocar con nada al pasar, y siempre me parece que ayuda a avanzar en cuanto empiezas a sentir que bajas el ritmo. Vale. Gracias, respondió Harry mientras tomaba con cautela un puñado de polvos del bote que había sobre la red flow del bar. Harry avanzó y arrojó el polvo a las llamas. Al instante, estas se elevaron y adquirieron un verde brillante. Entonces, a instancias de Tom, se adentró en el fuego. Sorprendentemente, o quizás no, salvo un ligero aumento de temperatura, no sintió nada de las llamas. Ministerio de Magia. Dijo, apenas conteniendo la tos que amenazaba con estallar en su pecho mientras inhalaba una bocanada de ceniza. Al instante, se alejó. Vislumbres fugaces de habitaciones extrañas pasaron vertiginosamente antes de que el mundo volviera a enfocarse, desplomándose sobre el suelo de mármol. Recogió sus gafas de donde habían caído justo delante de él, se las colocó de nuevo sobre la nariz y miró a su alrededor. Se encontraba en un amplio salón lleno de gente bulliciosa. Una hilera de chimeneas se extendía en la pared opuesta, idénticas a las que ahora veía en su lado del salón. Más allá, el pasillo se abría hasta alcanzar casi el doble de tamaño que el gran comedor de Hogwarts. En el centro, se alzaba una fuente con una bruja, un mago, un duende, un elfo doméstico y un centauro de mármol que brotaban de diferentes partes de la escultura.
Al ponerse de pie, Harry se sacudió el polvo distraídamente. De vez en cuando, las llamas se volvían verdes, escupiendo brujas y magos que, sin siquiera mirarlo, se apresuraban a cruzar el pasillo. Por un instante, se preguntó si era prudente venir allí, pero entonces recordó de qué escapaba. De sus últimos deberes, por no hablar del equipo de duendes que preparaba la librería barra cafetería para su gran inauguración dentro de 10 días. Decidido, Harry empezó a caminar por el pasillo. Una pequeña cabina no muy lejos de la fuente le llamó la atención y se dirigió hacia allí. ¿Nombre y negocio aquí en el Ministerio de Magia?, preguntó un mago de seguridad que parecía aburrido desde donde estaba sentado detrás de la cabina. Harry Potter y yo estamos aquí para ver a alguien de la oficina del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, respondió. El comportamiento del guardia cambió al instante. Se irguió en su asiento y miró fijamente al chico que tenía delante. Sus ojos se dirigieron a la cicatriz de Harry. Bien, solo necesito registrar su varita, señor Potter, le dijo el guardia a la cicatriz de Harry. Intentando desesperadamente reprimir un suspiro de fastidio, Harry le entregó su varita. El guardia la buscó a tientas, intentando no apartar la vista de la famosa cicatriz. Tras un breve gesto con la varita del guardia, le devolvieron la varita de acero a Harry, junto con una credencial de visitante. Póngase eso en la túnica, señor Potter, ordenó el guardia. El Departamento de Aplicación de la Ley Mágica está en el nivel 2. Gracias, dijo Harry tomando su placa. Con los ojos muy abiertos, Harry cruzó el inmenso pasillo y se encontró con una hilera de ascensores. Al entrar en uno abierto, observó con curiosidad la media docena de aviones de papel que volaban en círculos sobre el techo. Nivel 2, por favor, afirmó con incertidumbre. Con un traqueteo, las puertas se cerraron antes de que la vida se desvaneciera. Se detuvo 2 veces al subir. La primera para descargar 4 aviones de papel y la segunda para que subieran 3 magos, ninguno de los cuales lo notó parado en la esquina, tan enfrascados estaban en su conversación. En el nivel 2, Harry se abrió paso entre los magos y salió a un pasillo aparentemente vacío. Con cautela, dobló la esquina más cercana, donde encontró docenas de pequeños cubículos. Frente a todos ellos había un amplio escritorio con 2 brujas con aspecto agobiado detrás. Ambas parecían estar abrumadas por trozos de pergamino que intentaban ordenar con un orden que Harry no podía comprender. «Sí, ¿puedo ayudarte?», preguntó la bruja mayor de cabello rizado después de mirar hacia arriba y notarlo flotando allí. Yo quería hablar con alguien sobre un crimen», respondió Harry, sin querer hacer las preguntas importantes hasta estar seguro de que estaba frente a alguien que pudiera darle las respuestas que buscaba. «¿Cómo te llamas, amor?», preguntó amablemente la bruja. «Harry Potter». Al instante, el destello de sus ojos apareció. «Espera ahí», ordenó. Antes de que Harry pudiera responder, la bruja saltó de su silla y se apresuró a dirigirse hacia una puerta de aspecto importante en la mitad de la gran habitación. Madame Amelia Bones, jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, estaba teniendo otro de esos días. Desafortunadamente, parecía que se estaban volviendo más comunes de lo que alguna vez fueron. Una vez más, Albus Dumbledore la había rechazado tras solicitar, según ella, con firmeza pero cortesía, el acceso a Harry Potter. Pero el señor demasiados títulos Dumbledore tenía al chico firmemente aislado, no solo del público, sino también del ministerio. El chico no estaba en ningún apuro. No había ninguna razón legal para que ella lo viera e interrogara, por eso su guardián mágico le había negado el acceso. Pero eso no significaba que Amelia no quisiera hablar con el joven señor Potter. Él no solo había presenciado en primera fila los acontecimientos que sucedieron en Hogwarts antes de la muerte de Quirinus Quirrell, sino que había sido fundamental para evitar que el profesor no solo robara un artefacto invaluable, sino también para evitar numerosas lesiones a sus compañeros. Amelia había entrevistado no solo a los profesores Severus Snape y Minerva McGonagall, sino también a una docena de estudiantes que presenciaron el evento, incluyendo a su propia sobrina, Susan. Había visto los recuerdos del pensadero desde numerosas perspectivas. De hecho, todo el expediente estaba más que listo para ser firmado y archivado. Pero eso no le impidió querer tener esa última entrevista. Un fuerte golpe en la puerta hizo que ella levantara la cabeza. «Ven», llamó ella. «Disculpe la molestia, jefe, pero pensé que le gustaría saber que Harry Potter acaba de entrar a la oficina», dijo su secretaria. Por un instante, Amelia se quedó sin palabras. Y entonces su entrenamiento entró en acción. «Envíalo de inmediato», ordenó. Mientras esperaba, distraídamente pulió su monóculo.
Apostaría un galeón a que Dumbledore no tenía ni idea de que el chico estaba allí. Esta, decidió, era una oportunidad que no debía desaprovechar. Su primera impresión del niño que vivió fue que no era exactamente lo que esperaba. Tenía un aspecto casi escuálido y mucho más bajo que Susan. Su cabello negro despeinado y sus gafas redondas eran tal como se lo había imaginado, aunque esos penetrantes ojos verdes eran absolutamente deslumbrantes. Estaba segura de que, en unos años, romperían más de un corazón. Sin embargo, su ropa fue lo que más la sorprendió. Susan le había descrito a un chico con ropa vieja y holgada. La camisa verde oscuro y la túnica gris claro de este chico parecían nuevas, hechas a medida. Señor Potter dijo, levantándose de la silla y extendiendo la mano, es un placer conocerlo. Soy Madame Bones, jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Hola, encantado de conocerte también, respondió, estrechándole la mano antes de ladear la cabeza. ¿Bones? ¿Tienes algún parentesco con Susan Bones? Amelia sonrió. Es mi sobrina. Harry pareció relajarse un poco ante la afirmación. A veces estudio con Susan en Hogwarts. Ya me lo ha contado Susan, respondió Amelia. ¿Te sientas? Una vez que se instaló, ella continuó. Supongo que estás aquí en respuesta a mi lechuza, ¿no? No, señora, respondió él, negando con la cabeza. No sabía que me había enviado una carta. He tenido problemas para recibir mi correo. Un elfo doméstico ha estado interceptándolo, llevándoselo todo antes de que yo lo reciba. Amelia aguzó el oído. ¿Un elfo doméstico, dices? Eso es muy raro. ¿Puedes contarme algo sobre el elfo doméstico? Harry se encogió de hombros. No realmente. Dijo que se llamaba Dobby y que intentaba impedir que volviera a Hogwarts. ¿En serio? ¿Sabes por qué? Preguntó mientras tomaba algunas notas. Algo sobre que habrá peligro en el castillo este año. No estoy seguro de si debía decírmelo, la verdad. Seguía intentando castigarse, dijo Harry. Reflexionó Amelia, este elfo no mencionó por casualidad quiénes eran sus dueños, ¿verdad? Harry negó con la cabeza. No, pero no creo que lo cuidaran muy bien. Se veía muy sucio y estaba cubierto de vendajes. Sin conocer al dueño, no estoy segura de que podamos hacer mucho para evitar que el elfo robe tus cartas, dijo Amelia, mirando las notas que había tomado. No te preocupes, Harry desestimó su disculpa con un gesto. Ahora tengo una caja del servicio postal de los duendes. Excelente solución, señor Potter, respondió Amelia, impresionada con la solución del chico. ¿Por qué me enviaste una carta? Preguntó Harry. Esperaba tener la oportunidad de hablar contigo sobre lo que sucedió en Hogwarts al final del último trimestre con el profesor Quirrell, dijo Amelia, estudiando atentamente su rostro. Hubo una leve mueca de dolor antes de que Harry mirara sus zapatos. No está en problemas, señor Potter, le aseguró Amelia. Pero es por mi culpa que murió el profesor Quirrell, susurró. Sea como sea, no es culpa tuya, afirmó Amelia con firmeza. He hablado con la profesora McGonagall, el profesor Snape y muchos de tus compañeros. Entiendo perfectamente lo que ocurrió ese día y nada de esto es culpa tuya. De hecho, eres la última persona con la que quería hablar de ese incidente, principalmente para poder escuchar tu versión antes de cerrar el caso. Con un pequeño asentimiento, Harry miró hacia arriba y por un breve momento, sus ojos verdes se encontraron con los grises de ella. Estaba en el gran comedor cuando oí un ruido en el vestíbulo, relató Harry. Salí a mirar y vi al profesor Quirrell y al profesor Snape peleándose. El profesor Snape dijo algo sobre que el profesor Quirrell había robado algo, e intenté ayudar distrayéndolo, pero no funcionó. En cambio, el profesor Quirrell salió despedido contra la pared. Entonces, al profesor Quirrell le saltaron el turbante y la cara de Voldemort quedó en la nuca. Dijo que era culpa mía que estuviera atrapado como una especie de espíritu. Me agarró del cuello, pero solo le quemé las manos. Fue entonces cuando la profesora McGonagall intentó ayudar, pero Quirrell Voldemort hizo algo que la dejó inconsciente. Supongo que decidió escapar entonces, porque empezó a caminar hacia las puertas, pero Tracey y Daphne venían por el otro lado y él intentó maldecirlas. Logré apartarlas y, en cambio, me golpearon. Entonces Hermione y Neville lo distrajeron gritándole desde las escaleras y él intentó dispararles. Hice lo único que se me ocurrió. Lo agarré para detenerlo. Su piel empezó a arder y me dolió más que cualquier otra cosa que haya sentido. Me aferré hasta que me desmayé. El profesor Dumbledore dijo que Voldemort abandonó al profesor Quirrell y que luego el profesor Quirrell murió.
Amelia levantó la vista hacia el pequeño niño desde las abundantes notas que había estado tomando para mirarlo en sus mejillas surcadas por lágrimas. Señor Potter y Harry, escúcheme, ordenó, obligándolo a mirarla a los ojos. No hizo nada malo. De hecho, me parece que salvó la vida de al menos 2 personas y evitó que quien tú sabes consiguiera un preciado artefacto. Él asintió lentamente y ella respetuosamente volvió a mirar su escritorio para darle tiempo al niño de secarse los ojos y recomponerse. Gracias, señor Potter. Ya puedo cerrar el caso sin problema, le dijo, y entonces, al pensarlo, miró fijamente al chico. Si no vino por mi carta, ¿puedo preguntarle por qué vino hoy? Oh, bueno, verás, he estado intentando averiguar sobre mis padres y descubrí que mi padre tenía 3 mejores amigos en la escuela y cuando intenté escribirles, me devolvieron una de las cartas diciendo que el hombre estaba en la prisión de Azkaban y que esperaba averiguar qué hizo para que lo pusieran allí, respondió Harry. Solo sus muchos años como Aurora impidieron que Amelia se quedara sin aliento y huyera de la habitación. Incluso sin que se mencionaran los nombres, sabía exactamente de qué hablaba el chico. No entendía por qué nunca se lo habían dicho. Pero ahora mismo, solo podía pensar en que no quería ser ella quien se lo dijera. ¿Puedes contarme algo sobre Sirius Black? Preguntó Harry en el silencio de la habitación. Armándose de valor con una respiración fortificante, Amelia encontró esos ojos verdes, tan parecidos a los de su madre, una vez más antes de decirle todo lo que sabía. Sirius Black está en la prisión de Azkaban porque se convirtió en mortífago, dijo, ante la expresión confusa de Harry. Eso significa que era seguidor del que no debe ser nombrado. Pero me temo, señor Potter, que es peor que eso. Mucho peor. Cuando sus padres se escondieron, usaron un encantamiento especial llamado el encantamiento Fidelius, que convierte un lugar en un secreto absoluto, conocido solo por una persona y a quien se lo diga el guardián del secreto. Desafortunadamente, Sirius Black era el guardián secreto de tus padres y le dijo a quien tú sabes dónde encontrarlos para poder matarlos. Después de eso, Peter Pettigrew, otro amigo de tus padres, confrontó a Black, pero Black lo mató, junto con 12 mugles. El rostro de Harry era una máscara de puro terror y rabia. Pero era su amigo. He visto fotos de ellos juntos. Eran amigos. Eran sus amigos. ¿Y él los traicionó? Sacudiendo la cabeza bruscamente, Harry se puso de pie de un salto, con la mirada perdida de un lado a otro. De repente, se giró, abrió la puerta de golpe y salió disparado. Cuando Amelia rodeó su escritorio y llegó a la puerta, Harry ya no estaba por ningún lado. 2 días después, Amelia se encontró entreteniendo a Harry Potter en su oficina una vez más. Esta vez, no había rastro del chico asustado e inseguro, ni siquiera del chico furioso. En cambio, tenía una mirada de pura determinación que no admitía discusión. Lamento haberme quedado sin ella el otro día, señora Bones, comenzó. Amelia asintió brevemente y con firmeza. Era perfectamente comprensible, señor Potter. Le dieron mucha información inquietante de golpe. Esta vez fue el turno de Harry de asentir. He estado pensando y me gustaría visitar la prisión de Azkaban para ver a Sirius Black. Amelia se reclinó en su silla sorprendida. ¿Puedo preguntar por qué, señor Potter? Eso es lo que quiero preguntar, respondió con una sonrisa irónica que delataba un matiz de amenaza. Quiero preguntarle a Sirius Black por qué traicionó a mis padres. La mente de Amelia era un torbellino mientras observaba al chico sentado frente a ella. Tenía que admitir que, si fuera ella, querría hacer exactamente la misma pregunta. Pero claro, se la había estado haciendo durante 10 largos años. Conocía y trabajaba con Black desde que ambos se graduaron de la Academia de Aurores. Sus acciones siempre la habían desconcertado. Si le hubieran preguntado entonces, Black habría sido uno de los últimos que habría esperado que traicionara a alguien ante Voldemort. Y Harry acababa de darle la excusa perfecta para hacerse preguntas difíciles. De acuerdo, señor Potter, dijo con decisión. Lo llevaré a Azkaban y juntos le haremos algunas preguntas al señor Black. Pero debo advertirle que la isla de Azkaban no es un lugar agradable. Esta no será una visita fácil. No me importa, respondió con firmeza. Con tal de ver a ese hombre y averiguar por qué. Asintiendo, Amelia anotó algo en la agenda que tenía delante. Organizaré algo en los próximos días y te escribiré una lechuza cuando tenga un día y una hora concertados. El sol aún intentaba asomarse por las colinas tras ellos mientras Harry esperaba junto a Madame Bones, vestida de granate. Ante ellos, las oscuras aguas del Mar del Norte se extendían en olas agitadas.
De vez en cuando, la espuma blanca sobre las olas hacía su aparición, rompiendo la monotonía gris. El ferry llegará pronto, comentó Madame Bones, mirándolo a través del monóculo en el lado de su rostro más cercano a él. Harry asintió, apenas reprimiendo un bostezo. En veranos pasados, siempre había sido madrugador, pero eso se debía más a evitar el castigo que a cualquier otra cosa. Había aprendido hacía mucho tiempo que tener un desayuno caliente en la mesa esperando a los dos colosos de su tío y su primo era lo más inteligente. Incluso en Hogwarts, solía madrugar para asegurarse de estar listo para el día. Pero en las últimas semanas, mientras estaba con los Pemberton, había ido ajustando gradualmente su reloj biológico para poder dormir cada vez más tiempo. Ese lujo, sin embargo, se había esfumado el día anterior cuando recibió la carta de Madame Bones, quien le informaba de que finalmente había concertado una reunión con Sirius Black en la prisión de Azkaban. Y, como estaba en una isla y necesitaban tomar el ferry, lo recogió en el caldero chorreante en lo que parecía ser la mitad de la noche. Cuando el ferry apareció de repente, Harry reflexionó que madrugar probablemente era bueno. Mañana, Hermione y sus padres debían regresar a Inglaterra. Al día siguiente sería la gran inauguración de su nueva tienda. Lo que significaba que, en menos de 2 semanas, con suerte, volvería de dormir en su cama con dosel en la torre de Gryffindor y las noches en vela serían cosa del pasado. Eso, por supuesto, suponiendo que el resultado del juicio que aún le esperaba no lo expulsara. O algo peor. Mientras el viejo ferry negro crujía al llegar al muelle, sintió una mano cálida en la espalda que lo guiaba. Al bajar junto a Madame Bones, Harry alejó con fuerza cualquier pensamiento sobre Hermione y Hogwarts. Había cosas mucho más importantes en las que concentrarse hoy. Como descubrir por qué el mejor amigo de su padre traicionó a sus padres con Lord Voldemort, dejándolo huérfano. Harry avanzó a grandes pasos. Su rostro era una máscara de pura determinación. Al mirar la fortaleza gris oscura que se alzaba sobre él, Harry se estremeció. Toda la isla, incluso cuando aún estaban lejos de la costa en el ferry, se sentía increíblemente oscura y amenazante. Una pesadez le oprimió el cráneo y casi se tambaleó. Una mano en su codo lo estabilizó y miró a Madame Bones, con la intención de darle una sonrisa de agradecimiento, pero estaba seguro de que lo que realmente salió fue más una mueca que cualquier otra cosa. Cruzar la estrecha entrada de piedra le resultaba un encierro, y Harry tuvo que contenerse ante las oscuras sombras que lo flanqueaban. Al mirar a su izquierda, habría jurado que vio algo moverse entre las sombras. Fuera lo que fuese, ya fuera un hombre, una bestia o un demonio, era alto, mucho más alto que el hombre más alto que Harry había visto jamás. Al salir por el rastrillo al aire libre, Madame Bones lo miró una vez más. Un crujido seco rasgó el aire y Harry se apartó. Toma, Harry, come esto, dijo Madame Bones con una media sonrisa, ofreciéndole un trozo de chocolate. Evitará los efectos de los dementores y te hará sentir mejor. Lanzándole una mirada inquisitiva, Harry tomó el chocolate y se lo metió en la boca. De inmediato, la dulzura del chocolate lo inundó y se estremeció, sintiéndose mucho más normal. La tensión en sus hombros le indicó que los había estado manteniendo encorvados y los aflojó deliberadamente, enrollando primero uno y luego el otro. Solo necesito ir a ver al director antes de nuestra reunión, le informó Madame Bones antes de desviarse hacia la izquierda. Harry lo siguió obedientemente. El cielo gris se desintegró repentinamente al caer intensos rayos de sol sobre el patio. Sin embargo, la sonrisa en su rostro se congeló al mirar hacia arriba. En lo alto de la prisión, flotaban siluetas negras como la medianoche. Algunas, obviamente, rodeaban la isla. Otras parecían flotar sin rumbo. Otras, sin embargo, permanecían inmóviles sobre la gran fortaleza de piedra, con la mirada fija en las torres que Madame Bones había señalado como las salas de alta seguridad de la prisión. Al darse cuenta de que corría el peligro de quedarse atrás, Harry cruzó apresuradamente el patio para reunirse con Madame Bones justo antes de que ella atravesara una pesada puerta de madera reforzada con bandas de metal negro. Señora Bones, es un placer volver a verla, dijo un anciano de aspecto canoso desde detrás del escritorio de la oficina a la que habían entrado. Alcaide McNally, asintió Madame Bones en señal de saludo. ¿Terminamos primero con la seguridad?, preguntó el guardián, mientras sus ojos azul acero recorrieron también a Harry. Ante el asentimiento de Madame Bones, 2 guardias se adelantaron. Ambos ya tenían sus varitas preparadas y, aunque estaban apuntando al suelo, Harry supo que estarían listos para lanzarles un hechizo en un abrir y cerrar de ojos. Sus varitas, por favor, pidió el guardia de la derecha.
Tanto Harry como Madame Bones entregaron sus varitas, solo para que las escanearan con las varitas del guardia antes de entregárselas al guardián. A cambio, los dos visitantes recibieron un pequeño disco de madera gris. Entreguen eso cuando estén listos para irse y les devolveremos sus varitas, ordenó el guardia. Sintiéndose un poco desnudo sin su varita sujeta de forma segura en la funda de su muñeca, Harry guardó el disco en el bolsillo. Alcaide McNally, ¿cuántos mortífagos tiene encarcelados aquí? Preguntó Madame Bones. ¿Mortífagos? 11 en las celdas de alta seguridad. Otros 27 en las celdas generales. ¿Por qué lo preguntas? Respondió el alcaide McNally. He recibido información de que cierto mago oscuro podría no estar tan muerto como nos gustaría creer. Jadeos profundos acompañaron el anuncio de Madame Bonnet. Quiero que trasladen a todos los mortífagos restantes a las celdas de máxima seguridad que tengan y que también consideren añadirles medidas de seguridad adicionales. ¿Esperas un ataque a Azkaban? Preguntó el alcaide McNally. Madame Bones negó con la cabeza. No. Y no hay pruebas de que quien no debe ser nombrado esté en condiciones de considerarlo ni ahora ni en el futuro. Pero prefiero ser demasiado cautelosos ahora a que nos ataquen después. No se preocupe, señora Bones. Me encargaré de los arreglos lo más rápido que pueda y poco después le entregaré un informe, prometió el alcaide McNally. Con un gesto de la cabeza, Madame Bones se giró hacia la puerta. Supongo que Black está en el patio de entrevistas. Listo y esperando cuando usted lo esté, respondió el guardia de seguridad de la derecha. ¿Le importaría acompañarnos? Cuando los cuatro salieron por la puerta de vuelta al patio, Harry no pudo resistirse a mirar hacia arriba. Efectivamente, los espectros oscuros seguían volando sobre sus cabezas. Señora Bones, ¿qué son esas cosas de ahí arriba? Preguntó vacilante. Harry la vio levantar la vista y hacer una mueca antes de lanzarle una rápida mirada. Dementores, Harry. Forman parte de la guardia de Azkaban. Por desgracia, son un mal necesario. Se alimentan de cada pensamiento feliz que uno tiene. Y sin pensamientos felices, es casi imposible hacer magia. Perfecto para custodiar una prisión. Sin pensamientos felices ni magia, los prisioneros renuncian incluso a la idea de intentar escapar. Claro, si se acercan demasiado, pueden administrar su última arma. Un beso que chupa el alma. Los pasos de Harry vacilaron, horrorizado, y tropezó mientras miraba con miedo las formas oscuras que cruzaban el cielo. Habrá un par de dementores en la pared del patio de entrevistas, advirtió Madame Bones. Pero no correrán ningún peligro. Los guardias nos proporcionarán patronus para mantenernos a salvo. Ante la expresión inquisitiva de Harry, continuó. Un patronus es una fuerza de pura emoción positiva. Cuando se realiza correctamente, la fuerza toma la forma de un animal que representa a quien lo lanza. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Dos brillantes rayos de luz salieron disparados de las varitas de los dos guardias cuando cruzaron el umbral de la puerta frente a ellos. Harry apenas notó a los dos guardias que estaban a ambos lados de la puerta mientras sus ojos se fijaban en los dos relucientes animales plateados, uno un caballo y el otro un buey, que rodeaban el perímetro del pequeño patio. Un destello de movimiento en las murallas sobre el patio le hizo levantar la vista y vio a media docena de dementores repeliendo a los brillantes animales que se alzaban bajo ellos. ¿James? Llamó una voz seca y ronca. Confundido, Harry dirigió la mirada hacia la mesa y las sillas que ahora veía en el centro del patio. Sentado a un lado, con las manos y las piernas esposadas a cadenas que conducían a enormes pernos de hierro clavados en el suelo de roca a ambos lados, había un hombre, un prisionero. Sirius Black, pues solo podía ser él, parecía décadas mayor de lo que Harry había imaginado, según las fotos que tenía. Su cabello negro, que siempre parecía llevar largo, le caía hasta la mitad de la espalda en un revoltijo grasiento, sucio y enredado. Una barba oscura y enmarañada le llegaba casi al pecho. La camisa y los pantalones grises y sucios que vestía parecían 4 o 5 tallas más grandes que su cuerpo frágil y emancipado. ¿James? No, no puede ser James, dijo Black negando con la cabeza con furia. James está muerto. Tomando asiento al lado de Madame Bones frente a Sirius Black, Harry se quedó mirando, repugnando al otrora amigo de su padre. Sirius Black, ¿sabes quién soy? Preguntó Madame Bones con aspereza. Black apartó la mirada de Harry y la entrecerró antes de abrirla ligeramente. Amelia Bones dijo con voz áspera. Ella asintió brevemente. Sí. Ahora soy la jefa del departamento de aplicación de la ley mágica. Y él es Harry James Potter. Harry susurró Black y Harry podría haber jurado que había lágrimas en sus ojos.
Harry, me alegro mucho de verte, dijo Black con una voz áspera, obviamente poco utilizada. Los ojos de Harry se entrecerraron con saña. ¿Cómo puedes decir eso? Siseó. ¿Cómo puede ser bueno verme? Traicionaste a mis padres. Traicionaste a mis padres con Voldemort. Ni la caída de la cabeza de Black ni la mano de Madame Bones en su hombro pudieron detener el desahogo que Harry había sentido durante días. Él era tu amigo. He visto las fotos. He oído historias. Eran amigos y los traicionaste. ¿Por qué? ¿Qué pudo hacerte entregar a tus amigos a Voldemort? Al final, la saliva volaba por la mesa hacia el convicto, mientras sus ojos verdes ardían de ira. El silencio se prolongó en su cuadro congelado. Black con la cabeza gacha, Madame Bones con su mano sobre el hombro de Harry, manteniéndolo en su lugar mientras se inclinaba enojado sobre la mesa. ¿Y bien? ¿Qué tienes que decir? Espetó Harry. ¿Qué quieres que diga? Preguntó Black en voz baja, alzando la vista para encontrarse con la de Harry. Todo lo que has dicho es cierto. James y Lily eran mis amigos y prácticamente los vendí a Voldemort. ¿Prácticamente se los vendieron a Voldemort? Preguntó Madame Bones rápidamente. ¿Qué quieres decir con eso? Los ojos de Black se dirigieron hacia ella antes de volver a bajarlos. Justo lo que dije. Fueron traicionados por mi culpa, respondió Black con dureza. Sirius Black, ¿dices que no traicionaste a Lily ni a James Potter? Preguntó Madame Bones, alzando la voz con evidente incredulidad. ¿Qué importa? Preguntó Black con voz apagada. Me importa. Gritó Harry. Eran mis padres. Los ojos de Black se clavaron en el chico, sus apagados ojos grises se encontraron con los penetrantes ojos verdes por primera vez desde que se sentaron. ¿Crees que no lo sé? No pasa un día sin que piense en tus padres. Recuerdo cada aventura que hicimos. Recuerdo el día en que se casaron. Recuerdo el día en que me dijeron que Lily estaba embarazada de ti. Recuerdo el día en que James te puso en mis brazos por primera vez. Recuerdo haberte cuidado. Lo recuerdo todo. Cada día. No creas que no. Tus padres lo eran todo para mí. Habría muerto por James. O por Lily. O por ti. Black, creo que será mejor que nos lo cuentes todo. Y lo digo en serio, todo. Ordenó Madame Bones con los ojos entrecerrados y los labios fruncidos. La mirada de Black revoloteó entre ambos antes de volver a posarse en la mesa. Permaneció así en silencio un buen rato antes de que un gran suspiro estremecedor le recorriera el cuerpo. Levantó su enorme cabeza peluda y comenzó a contar su historia con un tono monótono. Tienes derecho a saberlo. Si alguien lo sabe, eres tú, Harry, se le escapó otro suspiro entrecortado. Supongo que se remonta a Hogwarts. James, Remus Lupin, Peter Pettigrew, escupió este nombre con claridad, y yo gobernaba el colegio. Y en nuestras muchas aventuras, nos convertimos en animagos. Bueno, no en Remus, obviamente. Una fuerte inhalación a su lado hizo que Harry mirara rápidamente a Madame Bones. ¿Todos eran animagos ilegales? Ante el asentimiento de Black, le habló a Harry, aunque sus ojos entrecerrados no se apartaron de él. Los animagos pueden transformar sus cuerpos en la forma de un animal. Ya sea que notara o no el asentimiento de Harry, esa fue toda la explicación que recibió antes de que ella le preguntara al hombre frente a ella. ¿Cuáles eran sus formas? James era un ciervo. Yo soy un gran perro negro y Pettigrew es una rata. ¿Por qué Remus Lupin no tenía forma animal? Preguntó Harry, pero el jefe del departamento de aplicación de la ley mágica hizo caso omiso de su pregunta. ¿Qué tiene eso que ver con la muerte de Lily y James? Preguntó Madame Bones. Todo. Declaró Black. Peter siempre fue el más débil de todos. Nunca fue una amenaza para nadie, prefería esconderse tras nuestros faldones. Cuando James y Lily sometieron su casa al encantamiento Fidelius, quisieron usarme como su guardián secreto, pero los convencí de engañar a Voldemort y usar a Peter en su lugar. ¿Estás diciendo que no eras el guardián del secreto del Potter? Preguntó Madame Bones rápidamente. No. Todo fue una farsa para engañar a los mortífagos. Respondió Black, sacudiendo la cabeza como un perro que se rasca un hueso. Si eso es cierto, ¿por qué no se lo contaste a todos en el juicio? Preguntó Harry, con los ojos entrecerrados y la mente llena de confusión. Una carcajada estridente brotó de Black. ¿Qué juicio? Llevo aquí casi 11 años y aún no he tenido ningún juicio. ¿Qué? Preguntó Madame Bones, casi incorporándose en su asiento, visiblemente indignada. Deberías haber sido juzgado a los pocos días de ser procesado por matar a Pettigrew. ¿Qué? ¿Pettigrew está muerto? Preguntó Harry confundido.
¿Y tú lo mataste? Me equivoqué otra vez, me temo. Quise matarlo. Quería matarlo. Sigo queriéndolo, cuando llega el momento. Pero me temo que Peter sigue vivo. Fingió su propia muerte. Cuando lo confronté, gritó que yo era quien traicionó a James y a Lily y luego, antes de que pudiera hacer nada, usó su varita que tenía escondida a la espalda para volar la calle antes de cortarse un dedo, transformarse en rata y desaparecer en las alcantarillas, respondió Black, con sus ojos negros, oscuros como el carbón. Debo decir que es una historia bastante interesante la que tienes ahí, Black, dijo Madame Bones desde donde se reclinó en su silla. Tengo que admitirlo, respondió Black. Pero todo es cierto. Si es cierto que nunca tuviste un juicio, entonces incluso podría llegar a convencerme de creer algo de eso, admitió. Una repentina mirada de esperanza brilló en los ojos de Black. Podría creerlo, repitió Madame Bones. Llegaré hasta aquí, Black. Cuando regrese al ministerio, investigaré si realmente tuviste un juicio. Si no, veré qué puedo hacer para organizarlo. Pero te advierto que necesito testimonio bajo veritaserum, así como recuerdos del pensadero. Un par de testigos que puedan respaldar todo lo que me has dicho no estarían mal. Gracias, señora Bones. No se puede pedir más, afirmó Black. Si eres inocente, te largarás de aquí. Si eres culpable, pediré la pena de muerte, declaró Madame Bones. No tengo ni idea de cuánto tardará. Puede que aún pasen un par de meses antes de que el Wizengamot te conceda un juicio. Pero lo conseguiré. La peluda cabeza de Black asintió y, por primera vez, una leve sonrisa arrugó las comisuras de sus labios. Desvió la mirada y volvió a mirar a Harry. ¿Sabes, Harry, tus padres me nombraron tu padrino? Aturdido, Harry asintió. No sabía muy bien qué significaba eso, pero sí, y era un gran sí en ese momento. Si era cierto que Sirius Black era inocente, entonces tener un padrino parecía tener el potencial de ser, bueno. Con un último asentimiento, Madame Bones se levantó, con Harry a su lado. Al cruzar el patio una vez más, Harry se encontró mirando hacia arriba. Un destello marrón en el cielo le llamó la atención y vio una lechuza volando hacia la prisión. Otra lechuza le vino a la memoria y se quedó sin aliento. Dándose la vuelta, Harry corrió de nuevo a la mesa en la que Black todavía estaba sentado. Jadeando levemente y con los ojos desorbitados, Harry se inclinó sobre la mesa hacia el hombre, visiblemente sorprendido. ¿En qué animal dijiste que podía transformarse Pettigrew? Hermione, querida, es hora de despertar. Parpadeando profusamente, Hermione levantó la cabeza y descubrió que por fin habían llegado a casa. Tras salir del coche, se estiró con delicadeza antes de correr hacia el maletero para ayudar a desempacar. Tomó sus dos maletas y siguió a sus padres por el camino de entrada. Parece que tu lista de libros está aquí, anunció su padre, inclinándose para recoger un sobregrueso que estaba en el suelo de baldosas, justo dentro de la puerta. Hermione sonrió mientras le arrebataba la carta de la mano antes de girar su mirada suplicante hacia su madre. Creo que podemos hacer un viaje al Callejón Diagon pasado mañana, se rió su madre. Gracias, mamá, respondió Hermione. Luego, cargando sus maletas una vez más, subió las escaleras y de allí a su habitación. Tras cerrar la puerta de una patada, Hermione dejó caer las maletas con un grudido. Solo allí, en la seguridad de su habitación, podía quejarse del peso de sus maletas. Desde que tenía memoria, sus padres siempre habían tenido el mismo trato en vacaciones. Podía comprar los libros que quisiera, siempre que fuera ella quien los llevara, sin quejarse. Un destello blanco afuera de su ventana evitó que cayera sobre la cama. «Edwin», exclamó, apresurándose a abrir la ventana. Con aire majestuoso, la lechuza blanca saltó sobre su escritorio antes de extender la pata. Hermione no perdió tiempo en desatar la carta y coger unas golosinas para lechuzas del cajón inferior de su escritorio. Luego corrió al baño cercano para llenarle un vaso de agua. Con Edwin tendida, se dejó caer en la cama y abrió la carta de Harry. Querida Hermione, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal tus vacaciones? Seguro que debías llegar a casa hoy, así que pensé en enviarte una carta. Primero, sé que probablemente piensen que estoy escribiendo esto en la mansión Longbottom. Sin embargo, los planes que discutimos no funcionaron del todo. Me he estado quedando en el Callejón Diagon, en un apartamento de mi propiedad. Espera a escuchar todo lo que aprendí de los duendes de Gringos. Y entre ellos y un montón de cosas más, tengo muchísimo que contarte. No lo escribiré aquí. No creo que Edwin pudiera llevar una carta tan grande. ¿Ya tienes tu lista de libros? La mía llegó el otro día.
No sé quién es ese tal Gilderoy Lockhart, pero, después de leer algunos de esos libros, creo que sabe mucho de defensa contra las artes oscuras. Aquí, Hermione se detuvo para abrir su carta de Hogwarts. Al hojear la lista de libros, notó que casi toda la lista estaba compuesta por libros escritos por Gilderoy Lockhart. Dejando eso de lado, volvió a tomar la carta de Harry. Avísame cuando estarás en el callejón Diagon para que podamos vernos en el caldero chorreante y luego podamos pasar el día juntos si quieres. No te preocupes si no recibo tus cartas, ya lo tengo solucionado. Espero saber de ti pronto, acosar. Con ambas cartas firmemente en la mano, Hermione salió rápidamente de la habitación en busca de sus padres y una hora definida para decirle a Harry que se encontrara con ellos pasado mañana. En cuanto Hermione entró en el caldero chorreante, empezó a buscar a su mejor amiga en el oscuro y abarrotado bar. Apenas había dado 2 pasos cuando el chico de pelo despeinado y ojos verdes apareció justo frente a ella. ¡Harry!, exclamó y, sin siquiera detenerse a pensar, se abalanzó sobre él. Harry se puso rígido en sus brazos y ella lo soltó inmediatamente, sus mejillas enrojecidas de vergüenza. Lo siento, murmuró. A cambio, recibió una sonrisa tímida. No te preocupes, Hermione, es que no estoy acostumbrada a que me abracen, eso es todo. Pero qué alegría verte. ¿Qué tal tus vacaciones? Fue maravilloso, Harry, comenzó, pero antes de que pudiera empezar a contar todas las cosas maravillosas que vio, sus padres hicieron notar su presencia. Hola, Harry, dijo su padre, extendiéndole una mano. Hola, señor Granger, señora Granger. Me alegro de volver a verlos, respondió Harry. Hola, Harry, dijo la señora Granger, ¿qué tal si salimos de aquí? Parece que estamos atrayendo mucha atención. Hermione entrecerró los ojos mientras seguía a Harry hacia la parte trasera de la posada, a la entrada del callejón Diagon. En las 2 semanas que habían pasado desde que lo dejaron allí, Harry había cambiado. Ahora llevaba ropa que le sentaba de maravilla. Los pantalones cortos oscuros estilo cargo, la camisa verde oscuro y la túnica gris le sentaban bien. Y eso, combinado con su porte, le decía que, hiciera lo que hiciera, le había sentado de maravilla. Parecía más seguro de sí mismo que nunca, y a Hermione le gustaba esta nueva versión de su mejor amigo. ¿A dónde vamos primero?, preguntó Harry al ver la maravillosa vista del callejón Diagon. El banco, creo, dijo el señor Granger. Tendremos que cambiar nuestro dinero por esas grandes monedas de oro para usarlas en las tiendas. Dicho esto, Harry tomó la iniciativa. Acelerando, Hermione caminó a su lado, resistiendo con fervor el extraño impulso de tomarle la mano mientras caminaban y hablaban a 1000 por hora sobre sus vacaciones. Al entrar al banco, Hermione se quedó medio paso atrás. Observó con los ojos abiertos cómo Harry los conducía hasta un cajero libre antes de hacer una reverencia al duende. Mordiéndose el labio, confundida, Hermione lo imitó, vigilando atentamente lo que sucedía. Unos segundos después, el duende también hizo una reverencia y Harry se irguió de nuevo. Buen día, señor. A mis amigos les gustaría cambiar algo de dinero mugle por dinero mágico, dijo Harry, haciendo un gesto para que el señor Granger se acercara. No pasó mucho tiempo antes de que les devolvieran un pequeño saco de oro y plata por encima del mostrador y Harry los condujo en otra reverencia antes de salir de Gringos. Harry, ¿cuándo aprendiste sobre las costumbres de los duendes?, preguntó Hermione. Le sonrió. Mi gerente de cuentas, Slipshard, me ha estado enseñando algunas cosas y también me ha dado un par de libros. Luego, obviamente interpretando correctamente su expresión, terminó su declaración de la única manera que Hermione habría aceptado. Puedes leerlos si quieres cuando volvamos a Hogwarts. Esta vez, Hermione cedió a su impulso y se aferró a su brazo mientras le dedicaba su más amplia sonrisa. Gracias, Harry. Entonces, ¿a dónde quieres ir ahora?, preguntó Harry. La librería por último, afirmó la señora Granger con firmeza. Hermione hizo pucheros antes de que un pensamiento cruzara por su mente. Por último, mamá, quiero ver dónde se ha estado quedando Harry antes de que volvamos a casa. Sus cejas se alzaron al ver la expresión de Harry. Solo se le ocurrió describirla con una sonrisa burlancia. Algo que nunca le había visto hacer. ¿Harry?, preguntó ella. Obviamente, malinterpretándola, señaló al otro lado de la calle. El boticario está más cerca. ¿Empezamos por ahí? Durante la siguiente hora, los 4 recorrieron el callejón en busca de los útiles escolares de Hermione. Entre las compras, los 2 amigos siguieron hablando, aunque, para frustración de Hermione, Harry evadía constantemente cualquier pregunta sobre lo que había estado haciendo, diciendo una y otra vez que eso esperaría.
Por fin, se dirigieron hacia Flourish y Blotts. A su alrededor, la multitud se apiñaba, y no fue hasta que llegaron justo a la puerta de la tienda que comprendieron el motivo. Al parecer, Flourish y Blotts era el lugar donde se celebraba una firma de libros con el autor de la mayor parte de su lista de libros de Hogwarts. Harry, ¿qué haces aquí? Hermione se giró junto a su amiga y se encontró con una horda de Weasley pelirrojos que se acercaban por detrás de ellos. Hola, Ron, respondió Harry. Fred, George, Perky. Dos sonrisas traviesas se clavaron en el hecho de que Hermione seguía sujetando el brazo de Harry. En cuanto se dio cuenta, lo soltó y se deslizó hacia un lado. Ahora, Hermione, no hay necesidad de ser así, dijo uno de los gemelos, Fred, sonriendo. No por nuestra culpa, continuó el otro, George, si tenía razón. Si sientes la necesidad de aferrarte a Harry, no te detendremos. Pero como tus amigos, creemos que es justo advertirle y podemos burlarnos de ti sin piedad, estés o no apegado. Para nuestra maravilla de ojos verdes, por el resto del año escolar, terminaron juntos. Muchachos. Advirtió la mujer regordeta que estaba detrás de ellos y que solo podía ser su madre. Inmediatamente, dos miradas de remordimiento cruzaron los rostros de Fred y George por un instante antes de que sus miradas maliciosas regresaran. Afortunadamente, Harry intentó desviar su atención, aunque sin éxito. ¿Conseguiste una nueva mascota, Ron? Preguntó. El pelirrojo larguirucho frunció el ceño. Sí. Tenía que hacerlo, ¿no? Ayer el le confiscó a Scabbers. Ni idea de por qué querrían mi rata. No lo dijeron, ¿verdad? Pero claro, era un inútil. Me dio 5 galeones como compensación. Así que me compré una lechuza. Hermione miró a través de los barrotes de la pequeña jaula que Ron sostenía para ver el búho más lindo y pequeño que jamás había visto antes. ¿Es eso un búho? Preguntó. Sí, respondió Ron. No sirve para vuelos de larga distancia, pero sí para ir de Hogwarts a casa. ¿Cómo lo vas a llamar? Preguntó Harry. No lo sé, aún no lo he decidido, dijo Ron encogiéndose de hombros. Si no va a entrar al establecimiento, tenga la amabilidad de apartarse del camino de la entrada, dijo una voz aburrida. Mirando por encima de las cabezas de los Weasley, Hermione vio a un hombre alto, de barbilla y nariz puntiagudas, largo cabello rubio platino y una mueca de desprecio que gritaba que todos frente a él eran inferiores a él. No le cabía duda de quién era aquel hombre. El padre de Draco Malfoy. El parecido era demasiado asombroso como para que fuera otra persona. Malfoy, entonó el señor Weasley, atrayendo a su prole a un lado. Weasley, dijo el hombre con desprecio, mira, Muggles. ¡Qué delicia! A su espalda, Hermione sintió que su padre se ponía rígido ante el claro insulto. Damas y caballeros, la firma de libros está por comenzar, anunció una fuerte voz masculina desde la puerta, interrumpiendo la tensa escena. A su alrededor, una multitud de brujas, concentradas y decididas, y sus hijos se abrieron paso hasta Flourish y Blotts. Entre ellos, Hermione reconoció a varios reporteros y sus fotógrafos, obviamente ansiosos por obtener una parte de la noticia. Malfoy padre avanzó a grandes zancadas, pero si esperaba que la multitud se apartara al verlo acercarse, se equivocó gravemente. Entre la puerta demasiado pequeña y la cantidad de gente intentando entrar al mismo tiempo, el choque resultante fue inevitable. Primero, una chica de larga melena rubia oscura cayó al suelo. Cuando su padre se detuvo para ayudarla, recibió un golpe lateral, lo que lo hizo tambalearse hacia dos brujas, que perdieron el equilibrio. Después de eso, fue como una simple partida de dominó. Hermione observó con estupefacción cómo casi la mitad de la multitud caía rápidamente al suelo, incluido el aristocrático señor Malfoy. De hecho, sus brazos giratorios hicieron que varios de su grupo cayeran al suelo. Harry, Ginny Weasley y los gemelos quedaron despatarrados, mientras que la mayoría de los demás Weasley fueron derribados unos pasos hacia atrás. Harry. ¿Estás bien? Preguntó Hermione mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Sí. Sí, estoy bien, respondió, frotándose el brazo sobre el que había aterrizado. Juntos, ambos se inclinaron para ayudar a recuperar los distintos paquetes que habían caído al suelo y devolverlos a sus legítimos dueños. Toma, dijo el señor Malfoy, entregándole a Ginny un pequeño libro encuadernado en cuero, se te cayó esto. El largo cabello rojo se movía de un lado a otro mientras la pequeña niña sacudía la cabeza. Eso no es mío, logró susurrar. Entonces debe ser tuyo, insistió el señor Malfoy a la chica rubia que había sido la primera en ser derribada. Ah, ¿de verdad? Respondió con un tono de voz ligero. No lo sabía. Gracias, entonces.
Hermione la observó mientras tomaba el pequeño libro, se inclinaba y lo metía en su calcetín antes de saltar para reunirse con su padre. Te espero aquí, dijo Harry con una mirada cautelosa hacia la librería. Ya tengo mis libros. Oh, ¿a dónde vamos, Harry? Preguntó Hermione mientras ella, Harry y sus padres caminaban tranquilamente por el centro del callejón Diagon. Está aquí abajo, un poco más abajo, respondió Harry vagamente, lo que provocó que Hermione frunciera el ceño levemente ante su continua falta de franqueza. Decidiendo ignorar la falta de respuestas de Harry, Hermione empezó a mirar cada vez más lejos por el callejón, intentando encontrar la respuesta a su pregunta. Tiendas de todo tipo se alineaban a ambos lados del callejón, pero obviamente ninguna de ellas podía haber sido el hogar de Harry durante las últimas 2 semanas. De vez en cuando se abría un callejón lateral y ella echaba un vistazo, pero como Harry no cambiaba de dirección, rápidamente perdió el interés. Y entonces vio algo que la dejó boquiabierta, incluso cuando sus pies flaquearon y se detuvo en medio de la calle. Con la boca abierta, miró fijamente el edificio que tenía delante. La tienda más cercana era un destartalado edificio que ni siquiera había merecido una segunda mirada. No, fue su edificio hermano el que captó toda su atención. El rincón de libros de Hermione. Se quedó mirando fijamente el gran letrero ornamentado, escrito en su tono naranja favorito. Y entonces, las palabras más pequeñas escritas en el letrero se registraron. Tienda de té y vendedor de libros mágicos y muggles de segunda mano. Bajando la mirada, observó las ventanas a ambos lados de las puertas abiertas. En un lado se exhibían una variedad de pasteles y magdalenas con intrincada decoración, mientras que en el otro se exhibían libros de todos los tamaños y épocas. Y justo en el centro de los libros, había un tomo abierto que conocía a la perfección. El cuento de invierno de Shakespeare. Finalmente, levantó la vista del escaparate, al que se había acercado sin darse cuenta, y vio a Harry de pie junto a ella. Sonreía de oreja a oreja, pero en el fondo, pudo ver un atisbo de miedo en sus ojos. Harry, susurró ella. ¿Te gusta? Lo abrimos ayer. De hecho, es mío, balbuceó Harry, con las mejillas repentinamente rojas. ¿Le pusiste mi nombre a una librería? Harry asintió tímidamente. ¿A quién más conozco que le gusten tanto los libros? Un grito de alegría desconocido surgió de Hermione segundos antes de estrellarse contra su mejor amigo, envolviéndolo en el abrazo más grande y largo que pudo. Gracias, 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 repetía una y otra vez. Me encanta. Entonces, de forma totalmente inesperada, lo soltó, le agarró la mano y empezó a arrastrarlo hacia las puertas. Dentro, Hermione se encontró en el cielo. Todo era luminoso y espacioso, con una sensación de hogar que lo impregnaba todo. A la derecha, un largo mostrador con puerta de cristal exhibía los diversos pasteles y otras delicias a la venta. Media docena de mesas pequeñas, cada una con 2 sillas, se alineaban alrededor de esta zona. Y luego estaban las estanterías. Docenas de ellas cubrían las paredes del fondo y creaban pasillos en la mitad izquierda de la tienda. Una escalera circular de bronce pulido conducía a un entrepiso donde aún había más estanterías de libros esperando a ser exploradas. Junto a la escalera, un pequeño letrero indicaba que los libros muggles se encontraban en el sótano. Hermione volvió su mirada suplicante hacia Harry. Riéndose, hizo un gesto a su alrededor. Diviértanse. Algún tiempo después, Hermione reapareció desde la parte trasera de la tienda, con los brazos cargados con una pila de libros por encima de los cuales apenas podía ver. Mientras los colocaba sobre el mostrador, los primeros comenzaron a caer en cascada, solo para ser detenidos por las manos de Harry que aparecieron de la nada. Beth, ¿podrías hacerte un par de pasos a un lado? Le preguntó Harry a la mujer detrás del mostrador. Mientras lo hacía, Hermione, desconcertada, vio un pequeño cartel de bronce fijado a la pared del fondo. Hermione Sbugnot quisiera ofrecer un 25% de descuento a cualquier persona que comparta su nombre con nuestra tienda. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el cartel una segunda vez. Y luego una tercera. Con un nuevo grito de alegría resonando por la tienda, se abalanzó sobre Harry una vez más antes de soltarlo rápidamente y correr de vuelta a las estanterías de libros. Oh, Harry, gimió el señor Granger, ¿qué has hecho? Albus Dumbledore se detuvo una última vez para acariciar su traje marrón de tweed. Su barba, al igual que su cabello, tenía la mitad de su longitud habitual. Sus gafas de media luna se posaban justo en la punta de su nariz aguileña. Se consideraba el muggle por excelencia. Tras una última mirada a su reloj de bolsillo, asintió y levantó un dedo para tocar el timbre.
Se oyeron unos pasos pesados acompañados de gruñidos ocasionales acercándose antes de que la puerta se abriera de golpe. Buenos días, empezó antes de ser interrumpido groseramente. El rostro de Vernon Dursley adquirió instantáneamente su distintivo tono rojo en el instante en que reconoció al mago que estaba en su puerta. Tú. Gritó antes de intentar cerrar la puerta de golpe. Vamos, señor Dursley, no hay necesidad de esa actitud, suspiró Dumbledore con un brillo alegre en los ojos. Solo vine a acompañar a su sobrino a salir esta mañana. Vernon se detuvo un momento en su esfuerzo por cerrar la puerta contra lo que la mantenía abierta para mirar al hombre en la puerta. Él. No menciones a ese bicho raro en mi presencia. Bramó. Y quite maldito pie o lo que sea de mi puerta. Vernon. Llamó una voz nasal desde el fondo del pasillo. Ah, Petunia, qué bueno verte de nuevo, sonrió Dumbledore. El largo rostro de caballo de Petunia Dursley palideció al ser abordado por el hombre que recordaba tan bien. Como le decía a tu marido, he venido a acompañar a tu sobrino a salir esta mañana. Entonces no tienes suerte, susurró Vernon. El chico no ha estado aquí durante un mes y después del estado en que dejó la casa, no volverá jamás. Dumbledore palideció levemente ante las palabras de Vernon. Seguramente el pobre hombre se equivocaba. El encantamiento rastreador que había colocado en el baúl de Harry aún indicaba que residía en el número 4 de Privet Drive. Para su tranquilidad, Dumbledore incursionó en la mente del tío de Harry. En un instante, revisó los recuerdos de Vernon hasta que llegó a la imagen de los tres Dursley regresando a casa tras un día fuera. Se oyó un bramido del hijo de Vernon, lo que hizo que el hombre corpulento subiera las escaleras resoplando. En cuanto entró en la habitación del chico, vio a Dudley, boquiabierto, señalando el enorme agujero sobre el escritorio. Con un rugido de rabia, Vernon volvió a salir por la puerta y abrió cada uno de los 5 candados de la habitación contigua. Finalmente, arrancó el último candado y la puerta se abrió de golpe. Dentro, había una habitación que parecía haber sido azotada por un tornado. Los muebles habían sido removidos, trozos de madera y yeso cubrían la cama y el suelo. La estrecha ventana seguía expuesta a la intemperie, considerando los barrotes del exterior. Saliendo de la mente del hombre, Dumbledore movió la mano, levantó la varita y realizó 2 movimientos precisos. Vernon y Petunia Dursley cesaron en su forcejeo, retrocedieron, dieron la vuelta y entraron pesadamente en la sala de estar. Con los 2 fuera del camino, Dumbledore siguió su encantamiento rastreador hasta el pequeño armario bajo las escaleras. Otro movimiento de varita abrió el cerrojo. Abriendo la puerta, se inclinó para asomar la cabeza, justo encima del baúl de Harry. Con el ceño fruncido por los planes que salían mal y murmurando contra los chicos testarudos que no hacían lo que debían, se dirigió a la sala de estar. Sorprendentemente, no encontró a 2, sino a 3 Dursleys presentes. Por fin algo va bien en esta visita, pensó. Después de usar su varita para dirigir a Dudley a un asiento al lado de sus padres, Dumbledore comenzó a caminar de un lado a otro mientras pensaba en la mejor manera de proceder. Era imperativo que Harry regresara a Privet Drive. Cuando Voldemort regresó, como Dumbledore sabía que ocurriría, Harry fue necesario con la mentalidad de sacrificarse voluntariamente para debilitar a Tom, lo que le daría al propio Dumbledore la oportunidad de rectificar finalmente sus errores de décadas pasadas. Por supuesto, como vencedor de Lord Voldemort, su influencia sobre el mundo mágico alcanzaría cotas sin precedentes. El hecho de que requiriera la muerte del niño era lamentable, pero necesario. La estancia del chico con sus familiares durante el verano, sumada a una estancia en la madriguera que comenzaría después de su próximo cumpleaños, le aseguraría ser influenciable por la sutil sabiduría e influencia de Dumbledore. Todo formaba parte de su plan maestro. No podía permitirse que el chico se hubiera escapado. No, esa tendencia independiente debía ser aplastada rápidamente. Se encontró una solución al instante. Una simple modificación de memoria en los Dursley permitiría al chico regresar a donde debía estar. Luego necesitaba llegar al ministerio y a la audiencia, eliminar este pequeño inconveniente, asegurar el respeto y la gratitud de Harry, lidiar con la independencia equivocada del chico y luego devolverlo a donde pertenecía. Con un último movimiento de su barba, Dumbledore giró su varita hacia los 3 muggles confundidos que estaban sentados frente a él. Harry se sentó nervioso fuera de la sala del departamento de uso indebido de la magia donde le habían dicho que esperara. Según su reloj, el juicio debía comenzar en 10 minutos. Realmente no estaba seguro de si podría permanecer sentado en silencio tanto tiempo. Su pierna izquierda ya se movía rápidamente por sí sola.
Ni siquiera sujetándola con ambas manos podía mantenerla completamente quieta. Señor Potter, ¿puede entrar ahora?, instruyó la severa mujer de cabello castaño que se había presentado antes como Madame Hopkirk. Harry se levantó de un salto de la silla y cruzó la puerta con cautela. Tragando saliva con la garganta repentinamente seca, miró a su alrededor. La habitación era bastante pequeña, con un largo escritorio tipo banco que la atravesaba en dos. Una sola silla de respaldo duro ocupaba el centro de lo que quedaba del lado de la habitación más cercano a la puerta. Al otro lado del banco, distinguió 3 sillas. Había otra silla a la derecha del escritorio. Por orden de la señora Hopkirk, se sentó en la silla más cercana. Observó cómo Madame Hopkirk rodeaba el banco antes de sentarse en el centro. Abrió una carpeta llena de pergaminos y ella empezó a hojearlos. El sonido de la puerta al abrirse tras él hizo que Harry se girara justo a tiempo para ver entrar a 2 personas más. El primero era un joven con una túnica color ciruela intenso. Llevaba un fajo de pergaminos, un par de plumas y tinteros a la silla auxiliar, donde empezó a prepararse para tomar notas. Harry supuso que era un secretario o escriba, obviamente recién salido de Hogwarts. La segunda persona hizo que la opresión en su pecho se aliviara un poco. Madame Bones le hizo un breve gesto de asentimiento mientras rodeaba el escritorio para sentarse a la derecha de Madame Hopkirk. Cuando todos estuvieron sentados, la señora Hopkirk miró al joven, asintió y comenzó a hablar. Muy bien. Empecemos. Desafortunadamente, el inicio del juicio se retrasó porque la puerta se abrió de nuevo. Harry se giró en su silla y vio a una mujer rechoncha, con un cardigan rosa espantoso y una sonrisa insulsa, entrar en la habitación contoneándose. Subsecretaria Umbridge, no sabía que asistiría a esta audiencia contra la magia en menores, dijo Madame Hopkirk, con las cejas enarcadas. El ministro pensó que sería ventajoso saber más sobre el señor Potter, respondió Madame Umbridge con una voz sorprendentemente aguda y femenina. ¿Con qué propósito, Dolores?, preguntó Madame Bones. Es muy sencillo, Amelia, respondió Umbridge. Con toda su confianza, tienes a todo el departamento de aplicación de la ley mágica corriendo de un lado a otro, requisando dinero y recursos, e incluso tienes a Azkaban en proceso de cambios completamente innecesarios debido a su delirio de que el señor tenebroso sigue vivo. Madame Bones frunció el ceño tan profundamente que parecía que su monóculo le cortaba la piel. El señor Potter es solo uno de los muchos testigos que he entrevistado. El ministro Fudge lo sabe, y los cambios que he autorizado para modernizar mi departamento son necesarios si alguna vez nos vemos obligados a entrar en otra guerra mágica como la que solo pudimos evitar gracias a la intervención del señor Potter. Supongo que ya veremos, sonrió Umbridge dulcemente mientras seguía adelante, rodeaba el banco y tomaba el asiento restante. Esta audiencia sobre el uso indebido de la magia, en concreto, sobre la infracción del decreto de magia en menores por parte del acusado, Harry James Potter, está en sesión, comenzó la señora Hopkirk. Hay 2 casos que se investigarán en la audiencia de hoy. Asisten Mafalda Hopkirk, jefa del Departamento de Uso Indebido de la Magia. Amelia Bones, jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Dolores Umbridge, subsecretaria principal del Ministro de Magia. El escribano judicial Joseph Delandy. Y el acusado, Harry James Potter. Señor Potter, señora Bones, señora Umbridge, discutiremos cada caso por separado antes de que se anuncie una decisión y un fallo. Aquí la señora Hopkirk hizo una pausa mientras miraba sus notas. El primer caso registrado contra el señor Potter es un encantamiento flotante realizado en su domicilio el 31 de julio a las 9:12 de la noche. En ese momento, se le envió una carta de advertencia. ¿Hay algo que quiera decir en su defensa? No fui yo, dijo Harry con la voz más clara posible. Fue un elfo doméstico llamado Dobby. Ejem. La señora Umbridge se aclaró la garganta de la forma más extraña que Harry había oído jamás. Entendí que decías que culpabas a un elfo doméstico por tu violación. Creía que vivías con muggles. Vivo con muggles. Mi tía, mi tío y mi primo, respondió Harry con la mayor cortesía posible. Pero este elfo doméstico vino a hablar conmigo y fue él quien realizó el encantamiento de suspensión. ¿Por qué un elfo doméstico haría magia en tu casa delante de muggles? ¿Fue un intento desacertado de impresionar a tus parientes?, preguntó Madame Hopkirk. No, dijo Harry negando con la cabeza con vehemencia. Créeme, a ninguno de mis parientes le impresionaría la magia. Ni siquiera conozco a ese elfo. Simplemente apareció. Y levitó ese pastel para intentar impedir que volviera a Hogwarts.
Me parece que, si es cierto, el elfo podría haber cumplido su deseo, dijo Umbridge con su aguda voz de niña. Señor Potter, ¿conoce a los dueños del elfo doméstico? Preguntó Madame Bones. Una vez más, Harry negó con la cabeza. No, no lo hago. Quería agregar que Madame Bones ya lo sabía, pero por alguna razón, asumió que Madame Bones no quería que se supiera que ya habían discutido este evento en su oficina. En resumen, dijo Madame Mopkirk, mirando el pergamino en el que había estado tomando notas, se realizó un encantamiento de suspensión en su casa, un lugar donde usted es el único mago conocido que reside, y su única defensa es que un elfo doméstico desconocido la visitó y realizó el encantamiento, no usted, como pensamos al principio. Sí, señora O'Kirk, respondió Harry, y su corazón se hundió ante la clara incredulidad en su voz. Muy bien, pasaremos a la segunda violación del decreto para la restricción de la magia en menores de edad de la que se le acusa, dijo Madame Mopkirk, revolviendo sus pergaminos. Esta violación ocurrió a las 7:10 de la mañana del 3 de agosto en la residencia de la señorita Hermione Granger en Crowley. En este caso, la magia realizada fue en forma de juramento mágico. En ese momento, la puerta tras Harry se abrió de golpe, haciéndole girar la cabeza tan rápido que le dolió el cuello por un instante. Enmarcado en la puerta, vestido con una estridente túnica púrpura y dorada, estaba su director. Su mirada recorrió la habitación antes de entrar majestuosamente, giró su varita para conjurar un lujoso sillón rojo y se dejó caer junto a Harry. Disculpen la tardanza, dijo el profesor Dumbledore, con los ojos brillantes dirigidos a todos los presentes. Desafortunadamente me retrasé. Espero no haberme perdido nada demasiado importante. No sabía que te unirías a nosotros, Albus, dijo Madame Mopkirk con frialdad. El joven Harry tiene derecho a ser representado, y qué mejor persona que su guardián mágico. Sonrió Dumbledore. Harry miró fijamente al anciano sentado a su lado. Era aquel que la profesora McGonagall le había asegurado que se aseguraría de que sus condiciones de vida con los Dursley fueran mejores. Su rostro se ensombreció al imaginar un sinfín de tareas, platos vacíos, rejas en las ventanas, cerraduras en las puertas y gateras. Lo que hubiera hecho, suponiendo que se hubiera molestado en intentar hacer algo, solo había convertido la convivencia con los Dursley en un infierno. Harry no volvería a confiar en él jamás. ¿Y se suponía que era su guardián mágico? Se preguntó cómo había sucedido. ¿Y por qué nunca se lo habían dicho? Me temo, Albus, que ya terminamos de discutir el primer delito del señor Potter y, de hecho, estábamos en el proceso de comenzar la investigación de su segundo delito, dijo Madame Mopkirk con el ceño fruncido. Un gesto de una mano anciana indicó que Dumbledore estaba contento de que el asunto siguiera adelante. Como iba a decir, dijo Madame Mopkirk tras unos segundos de mirar fijamente a Dumbledore, tras detectarse la magia, se envió una carta a una tal Hermione Jane Granger. El señor Potter recibió una respuesta indicando que estaba visitando a la señorita Granger y que la magia realizada fue realizada por él. ¿Es correcto? Sí, señora O'Kirk, respondió Harry. ¿Por qué estabas en casa de la señorita Granger? Preguntó Dumbledore mirándolo. Harry se encogió de hombros. No iba a contarle nada de sus asuntos personales. Hermione es mi mejor amiga y estaba visitándola. Se decía que tu magia era un voto mágico. ¿Podrías explicarnos la naturaleza de ese voto? Preguntó Madame Bones. Fue un accidente, dijo Harry rápidamente. Estaba alterado y ni siquiera me di cuenta de que lo había logrado hasta que vimos la luz salir de mi varita. Madame Bones asintió, pero lo fulminó con la mirada. Gracias por la explicación, señor Potter, pero no respondió a mi pregunta. Lo siento, señora Bones, respondió Harry. Juré que prefería renunciar a mi magia antes que pasar otra noche en el antro Privet con los Dursley. A su lado, Dumbledore se sobresaltó y se irguió en su silla. ¿No lo decías en serio, muchacho? Claro que sí, frunció el ceño Harry. No quiero volver nunca más. Estoy seguro de que podemos llegar a un entendimiento que te permita regresar con tus parientes, afirmó Dumbledore con un ligero tono de dureza. El contenido del voto es irrelevante en este momento, declaró Madame Mopkirk, interrumpiendo la furiosa réplica de Harry. Lo que estamos investigando es la emisión del voto. ¿Dijo que lo hizo sin querer? Ya sea intencionalmente o no, el hecho es que se hizo, dijo Madame Umbridge con una pequeña sonrisa en los labios. No fue mi intención. Y como dije, ni siquiera sabía que lo estaba haciendo, respondió Harry antes de sacar un sobre del bolsillo de su túnica. Se levantó y se acercó al banco. Esta es una carta del señor y la señora Granger. Estaban allí cuando ocurrió.
La señora O'Kirk miró el sobre con curiosidad un momento antes de abrirlo y leer la carta que contenía. Una expresión pensativa se dibujó en su rostro al entregarle la carta a la señora Bones. ¿Y qué esperas que hagamos con esta carta de estos muggles? Preguntó Madame Umbridge después de leerla. Tomamos la carta en consideración, respondió Madame Bones con firmeza. Este testimonio no solo confirma las afirmaciones del señor Potter de que el voto se hizo sin intención, sino que también estipula con total claridad que el señor Potter se atribuyó rápidamente la responsabilidad de la magia accidental. Estoy seguro de que un caso de magia accidental de un niño tan joven es fácil de descartar, sonrió Dumbledore a las tres brujas. Quizás, Albus, pero no olvides que estamos tratando con dos casos de violación del decreto por parte del señor Potter, ocurridos en un lapso de 3 días, respondió Madame O'Kirk. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el señor Potter? ¿No? Entonces es hora de juzgar este caso. Madame Bones, ¿quiere darnos su opinión? Madame Bones se recostó en su silla mientras contemplaba a Harry. Un caso en el que el señor Potter afirma que la magia no era suya, sumado al claro caso de asumir la responsabilidad de un segundo caso de magia accidental, me lleva a creer al acusado. En mi opinión, una advertencia bastará en este caso. Señora Umbridge, tengo claro que el señor Potter ha infringido las reglas y debe ser castigado. En mi opinión, solo hay que decidir la severidad del castigo. Creo que la expulsión de Hogwarts no sería demasiado severa, sonrió con dulzura. A su lado, Harry sintió que Dumbledore se movía inquieto en su silla. Si bien su conclusión es correcta en su concisión, señora Umbridge, creo que me inclino por la opinión de Madame Bones en mi decisión, declaró Madame O'Kirk. Señor Potter, se anotará una advertencia en su expediente. 2 infracciones del decreto para la restricción de la hechicería en menores en 3 días son demasiadas. Cualquier otra infracción, ya sea intencional o accidental, resultará en una pena mucho más severa. ¿Entiende? Harry la miró fijamente antes de asentir sin decir nada. No lo habían expulsado. No le iban a arrebatar su magia. Pero ella básicamente le había dicho que podría suceder en el futuro. En ese caso, declaro concluida esta audiencia. Puede irse, señor Potter. Temblorosamente, Harry se puso de pie, solo para sentir una mano agarrando su codo. Harry, muchacho, comenzó antes de ser interrumpido por el jefe de la aplicación de la ley mágica. Jefe brujo, necesito hablar con usted sobre la fecha del juicio de un criminal que hemos detenido recientemente. ¿Y quién es esa señora Bones? Preguntó Dumbledore mientras intentaba guiar a Harry hacia la puerta. Peter Pettigrew. En el instante en que Harry sintió que Dumbledore se aflojaba por la sorpresa, salió corriendo. Sabía que Madame Bones le contaría más tarde sobre el juicio de Pettigrew y cómo este afectaba su objetivo de liberar a Sirius de Azkaban. Evadir a Dumbledore era mucho más importante en ese momento. Oh, no sé qué hacer, Slipshard, suspiró Harry algún tiempo después esa tarde. El viejo duende lo miró con calma, con sus largos dedos unidos frente a él. Has resumido muy bien tus posibles problemas, Harry, así que solo queda decidir qué es lo que no solo necesitas, sino lo que quieres que suceda en caso de que ocurra lo peor, declaró Slipshard. Así que, Harry, ¿qué es lo que más deseas? Quiero un lugar seguro donde no puedan encontrarme y quitarme mi magia, respondió mientras se encontraba con la mirada del duende. Slipshard asintió mientras reflexionaba sobre la afirmación. ¿Y si esto peor ocurre mientras aún estás en Hogwarts, qué deseas para tu educación mágica? Por supuesto que quiero seguir aprendiendo magia, respondió Harry, sorprendido de que pudiera haber otra opción. Una vez más, Slipshard se recostó y contempló al chico que tenía delante. Le dio vueltas al problema una y otra vez hasta que, finalmente, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Esa respuesta podría darnos posibilidades, empezó.